Hola, bienvenidos a la continuidad del operativo Elecciones del Centro Integrado de Medios. Comenzamos a desarrollar esta segunda parte de cara a lo que va a ser salirnos de la incertidumbre de lo que ha pasado. Hoy, un día como hoy, hace 40 años, un domingo como hoy, recuperábamos la democracia. Hoy se ha votado en armonía, se ha votado con total tranquilidad y te vamos a contar los datos que comience a arrojar el escrutinio. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Héctor. Saludamos a todos en casa, a la gente de la región que nos está mirando, porque bueno, estamos todos expectantes de cuáles serán los resultados. Hay algunas tendencias que vamos a ir conociendo en minutos nada más, porque todo el equipo de UniTV ya está en la calle con nuestros móviles y también con nuestros invitados especiales en esta noche. Así es, ya estaremos con los invitados especiales, pero antes nos vamos directamente a la calle para saber qué es lo que está pasando. Los primeros números, se está contando voto a voto en todo el país, pero la referencia, vamos a hablar de Villa María, vamos a hablar de Villanueva y de la región. Contacto con María del Mar. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. Un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes. Bien, bueno, seguramente con algún dato ya. Perdón que te pise. Sí, te escucho. No, digo, seguramente con algún dato. Exactamente, tenemos datos oficiales. En realidad hay muchas mesas que ya han cerrado el recuento de votos. Yo me encuentro en este momento en el correo. En esta oportunidad no funciona como centro de cómputos, sino que cada partido va recibiendo información, ellos son punto de recepción de los telegramas y demás. Pero bueno, si quieren les cuento algunos resultados que ya tenemos en concreto con lo que tiene que ver Villanueva y también Villa María, ¿no? Estos, repito, son datos ya oficiales, ¿no? Son telegramas que nos mandan los fiscales de los diferentes partidos. Y si quieren les cuento un poquito cuál es la tendencia, ¿les parece? Perfecto. Bien, en primera instancia, Proa Villanueva, una de las mesas de Proa Villanueva, tengo 4 en total, les cuento algunas. Milei 78 votos, Schiaretti 74, Massa 64 y Patricia Bullrich 45. Otra de las mesas del Proa sería con Milei en primer lugar con 90 votos, Schiaretti 86, Pato Bullrich, Patricia Bullrich 49, Sergio Massa 38 votos, ¿no? Después, si quieren una mesa más del PROA, tenemos en primer lugar a Juan Schiaretti, 87 votos. Le sigue Javier Milei, 63, Patricia Bullrich, 51 y Sergio Massa, 49, ¿no? Avanzamos un poquito en Villanueva, pero en otro de los colegios, por ejemplo, la única mesa que había en el Antonio Sobral deja en primer lugar a Juan Schiaretti con 73, le sigue Javier Milei con 72, Patricia Bullrich 68 y Massa en último lugar con 41 votos. En último lugar, no, penúltimo, ¿no? Después, en último lugar está la izquierda, ¿no? Si quieren, avanzando un poquito más, Escuela Bolivia de Villanueva. Primer lugar, 85 votos para Schiaretti, Milei 68, Massa 54, Patricia Bullrich 41. Escuela Bolivia, otra de las mesas. En primer lugar, Milei con 97 votos. Juan Schiaretti 73, después tenemos, Patricia Bullrich 45, bien digo, y Sergio Massa 44. Esta es un poquito la tendencia que se repite. Una de las mesas de Villa María, que es la Escuela Paraguay, nos deja los siguientes datos. Les cuento. Patricia Bullrich 45, Schiaretti 63, Massa 49, Milei 106 votos. En la misma escuela, pero mesa 46-16, tiene en primer lugar a Milei con 96 votos, le sigue Juan Schiaretti 61, Patricia Bullrich con 73, después Schiaretti con 61, bueno, y Massa con 33. Hablamos con diferentes fiscales, ¿no?, de las escuelas, estuvimos averiguando también y nos dijeron que el porcentaje de participación en todas es alrededor del 65 al 70%, ¿no?, de votantes. Bien, ahí estamos con el primer informe, ya volvemos con vos, María del Mar. Ahora, vamos a hablar con los especialistas, sí, esto hay que analizarlo. 74% fue el nivel finalmente al cierre. Se puede llegar a ir un poquito más arriba porque todavía en algunos lugares no estaba la referencia de aquellos que se presentaron a votar. Estuvo por arriba de lo que se esperaba y por arriba de lo que fueron las primarias. Ahora, con estos números, ¿qué puede comenzar a leer? Se lo preguntamos a ellos. Se lo preguntamos y vamos a saludarlos. En primer lugar a Gabriel Ventura, nuestro especialista en política. Gaby, para que nos hagas un primer pantallazo de cuál es el análisis que vos podés hacer respecto de la situación. Estábamos escuchando recién algunos datos de Villa María y Villanueva, pero entiendo que tenés también información de la región. Sí, ¿qué tal, Lula? Para vos, Héctor, a todo el equipo, a quienes están del otro lado. Estamos ante una jornada electoral donde no solo se define al próximo presidente, y puede definirse en el día de hoy, veremos si hay balotaje, sino
sino también que se define en la Cámara Legislativa que se vienen. ¿Y por qué hago punto en esto? Porque por estas horas, por los primeros números que se están recibiendo de la región, lo que podemos escuchar de algunas mesas, las tendencias parecen mantenerse, pero hay una diferenciación en cuanto a lo porcentual y un achicamiento entre las diferencias de las fuerzas. Hay que prestar atención a eso porque ya se está hablando en algunos números y en algunos guarismos que empiezan a llegar sobre una diferenciación. Quizás se mantienen las posiciones en nuestra provincia de Córdoba, pero empezamos a ver que hay candidatos que han recuperado terrenos y otros que quizás han tenido menor cantidad de votos en esta elección. Lo vamos a ir analizando cuando tengamos más resultados, pero creo que hay que prestarle atención a eso y a esos porcentuales que a lo largo de la tarde vamos a ir conociendo y que particularmente nos van a definir quiénes van a ser los cordobeses y las cordobesas que ocupen las 9 bancas que están en juego en la Cámara de Diputados por esta provincia. Bien, tenemos a Rodrigo Urquía también conectado, nos vamos al móvil con él. Así es, Rodrigo, te saludamos. Buenas noches, ¿dónde estás? Ahí estamos, en un momento estamos con él, Bien. También tenemos al especialista, está la psicóloga Nadia Quevedo con nosotros para preguntarle cómo vamos a terminar el día con semejante nivel de tensión y estrés que tenemos todos. Bueno, ya lo charlamos con ella y a ver si nos puedes dar algunos tips que nos ayuden. Bueno, creo que ahora sí podemos tomar contacto con nuestro móvil. Rodri, te escuchamos, ¿dónde estás? ¿Cómo están, chicos en estudios? Buenas noches para todos. Estamos en la sede del Partido Justicialista de Villa María, donde estamos a la espera, al aguardo de datos justamente que están arribando en el centro de cómputos propio del Partido Justicialista, donde ya hay varias mesas cargadas, de hecho un porcentaje importante hasta ahora, y justamente uno de los miembros del Partido Justicialista, que es Mauro Beltrami, lo saludamos, gracias Mauro por recibirnos, por el tiempo. Un gusto a toda la teleaudiencia de UniTV, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ya un porcentaje importante, si se quiere, de mesas cargadas y con números en Villa María, ¿verdad? Sí, tenemos aproximadamente un 50% de mesas cargadas en el sistema que hemos desarrollado nosotros y está dando en este momento un triunfo de Milei con aproximadamente el 31% de los votos, seguido por Schiaretti con 25%, 23% de Bullrich, 19% de Massa y de izquierda no llega al 2%. Eso es lo que tenemos, te voy a repetir, en un sistema casero que hemos realizado, que puede tener alguna diferencia, pero más o menos nos está dando ese número y que ya con el 50% de las mesas y por lo que venimos cargando se mantiene. Sí. Que más allá de que el sistema es interno, les ha permitido en algunos colegios inclusive tener hasta datos completos por colegio. Así es, sí, hay algunas escuelas que ya están todas las altas cargadas e incluso ya tenemos en algunas escuelas que están llegando las actas al partido en este momento. Claro. Héctor Lula los escucha, Mauro. Sí, va muy rápido. Los saludo, Mauro. Sí. Gracias por habernos atendido. Va muy rápido. Evidentemente, Villa María, nos mirábamos los dos, decíamos, che, ya estamos parados en un 50%, es más que una proyección. ¿Podés repetir nuevamente los porcentajes, por favor, Mauro? Sí, te decía, Milei 31%, Schiaretti un 25-26%, Bullrich 22%, llegando al 23%, y Massa un 19%. Y 1,5% aproximadamente a la izquierda. Bueno, lo que no tengo es el voto en blanco, esa cosa no lo tengo, y sí aproximadamente un 75% del electorado votó en esta elección. Alto Villa María, 75% por encima de la media a nivel nacional. La pregunta es, ¿en qué horario podríamos tener prácticamente definido en Villa María? Casi que se responde solo, uno puede pensar no más de una hora. Sí, hay algunas escuelas con algún problemita, pero en líneas generales calculo que antes de las 9 de la noche deberíamos tener cargado, por lo menos en este sistema provisorio, los datos de acá de Villa María. Bueno, me gustaría preguntarle a Mauro qué análisis hace de estos resultados preliminares que tienen a través de este sistema propio que tienen en el partido. Mira, lo que se está observando es que en porcentaje Milei estaría 1 o 2 puntos abajo de lo que sacó en las PASO, que Bullrich, punto por el cambio, sumado a lo que había sacado Larreta y Bullrich, estarían perdiendo 2 o 3 puntos, que Schiaretti estaría sacando unos 6 o 7 puntos encima de lo que sacó en las PASO y que Massa estaría 5 puntos aproximadamente arriba de lo que sacó en las PASO, contando lo que había sacado Massa con Grabois. Si tomás solamente lo que había sacado Massa en las PASO, está casi 8 puntos arriba también. Era complicado. ¿Ustedes en primera medida estos datos de Villa María lo manejaban? ¿Tenían algún sondeo de opinión que les daba este resultado? ¿Lo sorprende, no? No teníamos, era difícil poder medirlo, pero es un resultado que nos parece, que estamos contentos, digamos, que nos agradan. Si bien nos gusta ganar, sacar casi el 20% en Villa María, en el contexto que se viene viviendo, es una buena elección, porque seguramente Villa María va a estar por arriba de la media provincial con los votos que va a sacar Massa en la provincia. De todos modos, tenemos
algún dato de que sería mucho mejor también la elección de Massa en la provincia de Córdoba en relación a lo que fuera la elección de PASO. Ustedes con el apoyo de Massa, porque recordemos que está dividido el peronismo local, digamos, no están contentos, pero están conformes. ¿Te leo bien, Mauro? Así es, totalmente conforme. Creo que es una buena elección en el contexto en que se daba. Y si tomás todo lo que es el peronismo, tanto cordobés como el peronismo nacional, es una muy buena elección. Schiaretti también está sumando 6 o 7 puntos más que las PASO. O sea que es buena elección para los dos sectores del peronismo. Bien, gracias, Mauro. Seguramente te vamos a seguir molestando. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen trabajo. ¿Algo más para sumar, Rodrigo? Ahí lo cortábamos. ¿Sí, Rodri? No, ya lo perdimos. Bueno. Rápidamente, bueno, decíamos, queríamos charlar con los especialistas. Lo voy a esperar a Omar, que debe estar que se sale de la vaina, por decirnos, porque lo veo con el celular, sumando, restando y dándonos el concepto claro de un politólogo de su prestigio. Pero vamos a hablar también con la licenciada, porque ¿cómo lo estamos tomando psicológicamente? Digo, lo veíamos inclusive en la previa de movimiento que había en el canal. La palabra uno lo puede definir como incertidumbre. Yo lo hablaba inclusive con el director que decía, yo me tiro años para atrás y no tengo un recuerdo claro de una votación con semejante nivel de incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué genera por ahí? Y angustias nosotros, en muchos casos. Como mínimo. Como mínimo. Pero bueno, vamos a presentarla. La saludamos, Nadia Quevedo, ella es psicóloga. Muchas gracias por acompañarnos. Nadia, ¿qué nos podés decir acerca de esto que planteaba Héctor? Algo que nos ha pasado a la mayoría de las personas al no tener tal vez un parámetro de qué es lo que puede llegar. Tan imprevisible ha sido esta elección que nos ha generado esta incertidumbre. Exacto, creo que bueno, es muy importante estos conceptos y estas palabras que están refiriendo, porque damos cuenta de que este concepto de la ansiedad, la incertidumbre, tiene mucho que ver con esto de no poder definir, ¿sí? El no tener algo claro, ¿sí? Es lo que genera esa sensación de malestar, ¿no? Pero al mismo tiempo es una sensación de malestar que trae cierta ilusión, cierta esperanza, ¿sí? Porque más allá, digo, en estos porcentajes que se vienen visualizando, creo que el aporte que cada uno puede hacer es esto, poder votar, ejercer ese ejercicio en libertad, y creo que, bueno, parte un poco de esto de contrarrestar un poco la incertidumbre, que sería una de las caras de la moneda, y por otro lado lo que tiene que ver con la esperanza y la ilusión, ¿sí? Que son como los complementos. Bien, ahí nos dio un tip como para ver el vaso medio lleno, ¿no? La esperanza y la ilusión después de haber votado. Tal vez para aquellos que no tenían definido un espacio político que los representara completamente, haya sido más complejo, le pregunto, digo a Nadia, que aquellos que ya tenían como un candidato firme que los representaba o que pertenece a un espacio político, en ese gris donde hay gente que no tiene un espacio que lo represente, que no hace militancia activa, ¿puede darse con mayor frecuencia estos niveles altos de ansiedad? Sí, pero también creo muy importante que cada ciudadano estaba en cada uno, la construcción del perfil de cada candidato, del poder entenderlo, de poder escucharlo y hacer una escucha como mucho más crítica, ¿sí? Más allá de lo, digamos, del estigma o las cuestiones que predominaban sobre cada candidato, ¿sí? Creo que es como muy importante escuchar y desde un lugar que tiene que ver con el pensar, porque a su vez nos remite a esta responsabilidad de ciudadanos de emitir el voto y dar cuenta de, bueno, que está en nosotros esta responsabilidad. Bien, después le vamos a consultar algunos tips para ver cómo logramos reconciliar el sueño de esta noche, porque vamos a quedar con una adrenalina, seguramente la mayoría, que en algún momento te vas a tener que correrte de la tele. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mañana es día laborable. Bueno, hablando de mucha adrenalina, de mucho trabajo, de un experto para el análisis, lo tenemos al nuestro, que durante cada una de las elecciones Omar nos ha hecho y nos ha ayudado mucho. Un análisis que, a priori, a diferencia de otras elecciones, Omar, ahora tenés un montón de data. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, realmente hay bastantes datos que tienen que ver con la realidad próxima nuestra, pero también con el contexto internacional. Recién decía nuestra compañera que hay ansiedad, hay temor, pero también hay esperanza, se va mezclando las sensaciones. Y hay encuestas que se tomaron antes que el comienzo del proceso electoral y en donde se señalaba que la gente quería y pretendía que hubiese una superación de la grieta y por lo tanto que todo ese lenguaje de agresión y de odio fuese sustituido por acuerdos que permitiesen proyectar al país hacia adelante. Ese dato no es un dato, digamos, a desconocer en la actualidad, en donde a partir del proceso electoral comenzó a, podríamos decir, a sobresalir un actor, fundamentalmente que es Milei, que gana en las PASO, en donde una de sus características es la agresión. Y esa agresión le rindió frutos, porque fíjense ustedes que sea un actor desconocido que viene de fuera de la política obtiene
un porcentaje importante que le permitió liderar en su momento las PASO. La cuestión es que, desenvolviéndose el contexto nacional y también internacional, aparece esta agresión entre Israel y Palestina. Y esto es un dato nuevo que se dio entre las PASO y el proceso actual, en donde de nuevo la sensación del temor a tener que enfrentar una situación de abismo que implica una guerra se apoderó de parte, me parece, de la población, lo cual va a llevar a que las decisiones que se tomaron en su momento comienzan a ser replanteadas de otra perspectiva, y de esa manera es cuando comienzan a darse movimientos en los datos electorales. Yo creo que esto llevó, por ejemplo, a que creciera de alguna manera la aceptación del voto por Unión de la Patria. Y fíjense, en un contexto muy agresivo, en un contexto donde la economía no funciona adecuadamente. Sentía a Pepe Mujica el otro día, decía, Argentina un dato excepcional en donde el ministro de Economía, con una inflación del 120%, tiene el aval de la ciudadanía. Y él le asignaba a la existencia del peronismo como un dato importante, místico, para poder tener en cuenta y para poder representar. Y esto tiene que ver con algunos datos que se dieron en el debate. En el debate, uno de los actores que más insistió sobre el tema de los acuerdos fue justamente Massa, y habló de convocar a un gobierno de unidad en donde iba a haber actores dentro del gobierno que pertenecían a distintas fuerzas políticas. Y hubo una negación directa por parte de Milei a participar. Esto no es un dato que pasa desapercibido totalmente para la ciudadanía, es un dato que de alguna manera o de otra está impactando. Y esta búsqueda de la esperanza y del acuerdo, quizás un poco, digamos, ceñido con lo que es la ansiedad y el miedo, lleva a que se comiencen a diseñar dos modelos en forma genérica, de lo cual hicimos referencia en otro momento más en cuanto a lo ideológico, en cuanto a lo que es la visión sobre la economía, sobre la visión del Estado. Y ese modelo antagónico es, si enfrentamos el abismo, si nos llegamos a algo que no está suficientemente explicado, o tratamos de mejorar aquello que tenemos. Y esto, en definitiva, implica, o voy a tratar de estar en contra del sistema político que ha sufrido algunas instancias difíciles, como el año 2001, y que la superó, o si vamos a dar un salto al vacío por un modelo que todavía no sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Eso ahora está en juego, y eso va a implicar, me parece, en base a los datos que estamos manejando, va a implicar enfrentar el balotaje de noviembre. Bueno, ahí está, lo que él apuesta a que ya está hablando de un balotaje. Veremos si se da o no se da, todavía falta buena parte de la noche por recorrer. En lo micro tenemos a nuestro especialista Gaby Ventura, ya le vamos a estar preguntando a ver qué análisis primario estamos haciendo. La pregunta que nos hacemos todos, los votos de Schiaretti son importantes, por lo menos en la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Sí? ¿Van a ir? Porque ha sido muy duro la crítica de Schiaretti para con Massa. Finalmente habrá unión, esos votos se podrán captar. El que votó a Schiaretti, ¿quién votaría en un eventual balotaje? Ya vamos a estar con eso. Móviles de Córdoba en un momento nada más. Tendremos del búnker de Buenos Aires también contacto para contarte lo que va pasando allá, y seguimos con lo nuestro. Ya estaremos con la región también, porque nuestros móviles tienen información de diferentes localidades, pueblos y ciudades cercanas y no tan cercanas. Creo que había algún dato de Edesa, me decías vos. Así es. Bueno, vamos a buscar la referencia de nuestro especialista Gaby Ventura, que tiene información, números precisos de lo que está pasando en la región, Gaby. Sí, porque venimos compartiendo datos de este departamento, del departamento San Martín, pero estoy recibiendo información del departamento Juárez-Selman con General Deza, del departamento Marco Juárez con la localidad de Montevideo y el departamento Unión con Laborde. ¿Por qué hago mención a los lugares? Porque me parece interesante ver esta tendencia que empieza a consolidarse en la provincia de Córdoba. Los números cambian respecto a las PASO. Hay fuerzas que, si bien mantienen esta misma ubicación en casi todas las localidades, primero Milei, después Bullrich, después Schiaretti, después Massa y por último Bregman, los números están cambiando. Hay localidades del departamento Marco Juárez donde Massa está duplicando los votos que sacó en las elecciones primarias. Esto no quiere decir que se haya sumado y que no haya salido cuarto en esas localidades, sino que es todo un dato. Digo, así como Milei se achica en el porcentaje, Schiaretti y Massa empiezan a crecer, y eso habla también de cómo se ha comportado el voto cordobés. Mencionaban a General Deza, números finales en esta localidad. Primero salió Javier Milei, el candidato a la Libertad Avanza,
con el 42,95% de los votos. Segundo salió Juan Schiaretti con el 24,6% de los votos. Tercero, la tendencia que se mantiene en la provincia de Córdoba, la candidata de Juntos por el Cambio y Luis Petri, 23,76% para la fórmula que encabeza Patricia Bullrich, el 8,47% para Massa y el 0,75% para Miriam Bregman. Lo mismo pasa en localidades del departamento Marcos Juárez, en ese mismo orden, y también en Laborde, 30,24% para Milei, 26,72% para Bullrich, 23,99%, casi 24% para Schiaretti y luego Massa con 15,29%. Digo, me parece marcar estos puntos que son referenciales de localidades pequeñas, pero referenciales de lugares estratégicos de la provincia de Córdoba. El departamento Marcos Juárez, bastión por muchos años del peronismo cordobés, luego transformado en la cuna del Cambiemos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy también con unos números dispares y donde en la provincia de Córdoba esta tendencia parece ir marcando que los cordobeses y las cordobesas han elegido en primer lugar a Javier Milei, pero con menos acompañamientos que en las primarias abiertas. Y un dato no menor, la Justicia Nacional Electoral marcaba para la Nación llegar al 75% de participación. Ustedes lo decían, chicos, se llegó a nivel nacional en el primer corte al 74%. En la ciudad los datos oficiales hablan del 75%. Son buenos números de participación, creciendo bastante en relación a las primarias abiertas del mes de agosto. Bueno, en un momento nada más vamos a la mesa y seguimos conversando con ellos y analizando lo que está pasando. Ya vamos a ir, tiene preparado nuestra producción la placa con los números de Villa María, con un porcentual alto, por arriba del 50% de las mesas escrutadas, contadas y con los datos ya visibles. Pero antes vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Allí está María del Mar Alfonso en el espacio de La Libertad Avanza con Julieta Ceballos, ex candidata intendenta por este espacio de la ciudad de Villa María. María del Mar, te saludamos. Exactamente, chicos. Aquí nos encontramos en el búnker de La Libertad Avanza. Algunas personas ya están llegando al lugar, aparte del integrante del partido y vecinos también que se acercan. Queremos dialogar con Julieta y preguntarles cuáles son los números. Ya tienen todos los telegramas. Pero bueno, Julieta, consultarte. Está haciendo una muy buena elección Javier Milei. ¿Cuáles son los porcentajes que se manejan hasta el momento? Sí, por lo menos los fiscales que han llegado en este momento a la sede, tenemos buenos resultados, gana en la mayoría de nuestras mesas escrutadas Milei. Sí, un poco que se comparte con Juntos por el Cambio como segunda fuerza y Hacemos Unido por el País como tercer fuerza. Lo que se ha notado en estas elecciones, lo que hemos notado, votos en blanco prácticamente muy bajos, el número de votos en blanco con respecto a las PASO. Eso es un dato creo que importante tener en cuenta. Y bueno, estamos también esperando que lleguen nuestros fiscales, nos faltan muchos fiscales todavía. Elección que se desarrolló con normalidad, ¿no? Sí, con total normalidad, mucha tranquilidad, buen ánimo, siempre colaborando entre todos los fiscales de todas las fuerzas, sí. Chicos, Julieta, me escuche si tienen alguna pregunta. Sí, en principio están conformes con los números que hay, en realidad están esperando todavía sus fiscales, pero ya con un porcentaje del 50% de los votos que se conocen, ¿están conformes de cómo ha quedado? Tenemos por ahí una placa, si es que no tienen el dato preciso, para compartir y lo analizamos juntos. ¿Puede ser, Julieta? Sí, dale, me gustaría. Ahí está, bárbaro. Ahí tenemos elecciones en Villa María, votó el 75% del total de aquellos que estaban en condiciones de hacerlo. El padrón, así es. Y bueno, la otra placa correspondiente, no hay una placa con la cantidad de votantes, no teníamos, pero bueno, ahí lo dice Gaby, recordemos, para recordar. En los números estimativos del 50% de mesas escrutadas en la ciudad de Villa María, 31% para la fuerza de Javier Milei, alrededor del 25% para Juan Schiaretti, 22%, casi 23% para Patricia Bullrich, 19% Massa, 1,5% a la izquierda. ¿Es lo que esperaban, Julieta? Sí, comparadas con las PASO, que habíamos sacado 33%, y sabíamos que Schiaretti estaba creciendo fuertemente en el último tiempo, así que sí, es dentro de lo que esperamos dentro de la provincia, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, Julieta, mencionabas el crecimiento de un candidato que hasta las PASO, el primer debate, tal vez no tenía tanto conocimiento público. ¿Ustedes creen que el espacio del debate en estas dos oportunidades que tuvimos anteriormente pudo haber generado estos números por ahí que suban algunos candidatos o que tal vez más allá de que estén conformes con los números finales están un poco por debajo de lo que obtuvieron en las PASO? Sí, puede ser que el debate haya ayudado. Hay que ver, creo que la campaña de ellos se hizo más fuerte después de las PASO, ¿no? La de Milei ya hace tiempo que viene y ellos reforzaron su campaña, o sea, los de Schiaretti reforzaron su campaña después de las PASO.
Creo que eso los ayudó bastante y después del debate creo que también, ¿sí? Puede ser tranquilamente. De todas maneras, no sé si esto se puede replicar a nivel, digamos, nacional. Sabemos que Córdoba son estos resultados, pero no sabemos a nivel nacional qué datos tenemos, ¿no? Sí, sí. Gracias, Julieta. Si hay algo más para sumar, María, haces el cierre. Por supuesto, estamos en contacto, chicos, aguardando alguna que otra información, porque probablemente Eduardo Castelo hablaría en un rato de su boca. Qué profesionales, qué buen trabajo de nuestros móviles y gracias a la predisposición de los políticos. La pregunta, y mientras tanto, a mí me volvió a tirar, así que yo iría a sentarme. Vamos a sentarnos, vamos adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a seguir repasando números. Sí. Perdón, debe ser la elección que más rápido se sentaron. ¿Sí? Me parece que sí, porque en la otra... Puede ser, sí. Puede ser, sí, claro, en otra la hicimos después de la pausa, pero bueno, hay números, a diferencia de operativos anteriores, donde a esta hora todavía no había tanta información. Sí, me parece interesante el comparativo, porque estamos hablando de las pasos y medio en el aire. Tengo los datos de cómo salieron las fuerzas políticas en las primarias aquí, en la ciudad de Villa María. La Libertad Avanza había sacado el 33,50% de los votos. Estamos hablando ahora del 31%. Esta tendencia que venimos marcando de una caída porcentual de Javier Milei. Son 2 puntos, pero en unas fórmulas que terminaron muy pegados a nivel nacional, 2 puntos de diferencia en una provincia como Córdoba dice mucho. Patricia Bullrich, en realidad Juntos por el Cambio en su totalidad había estado en el 28,22%, digo, las 2 fórmulas de Juntos por el Cambio. Ahora estaría mucho más abajo en ese porcentaje. Schiaretti había sacado en esta ciudad el 18,30% de los votos y ahora estamos hablando que podría llegar al 23%. Es un crecimiento muy importante del gobernador candidato a la presidencia en esta ciudad. 5 puntos. 5 puntos son un número importante. Y en esta tendencia que se está marcando en casi todas las localidades que van cerrando con una disminución en los votos de Milei y un crecimiento de Massa, un crecimiento también de Schiaretti fundamentalmente. Massa había sacado, en realidad, Unión por la Patria había sacado en la ciudad el 14,42% de los votos, los 2 candidatos. Y en este caso estamos hablando de que Sergio Massa está ahí arañando los 20 puntos por ciento. Digo, hay un crecimiento también importante de Sergio Massa en la ciudad y la izquierda 1,32% había sacado en las primarias. Estamos hablando del distrito de la ciudad de Villa María. Me parece que es interesante ver ese corrimiento que creo en la tendencia que vamos recibiendo y en los diferentes departamentos se va a ir comprobando en la provincia de Córdoba. Después tendremos que sacar las cuentas si esto modifica en algo la distribución de las bancas cordobesas. Digo, hay bancas que se ponían en juego, 6 ponían en juego Juntos por el Cambio. Una sola ponía en juego el gobierno provincial, la del legislador Gutiérrez, que encabeza nuevamente y que quizás pueda volver a integrar. Van a aparecer bancas de la Libertad Avanza por esta provincia que no tiene esas bancas en Córdoba. Y también el juego de Sergio Massa, que si bien recupera votos y es una buena elección, será interesante ver porque ponía en juego lo que era el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, 2 bancas, la de Gabriel Esteves y también la de Eduardo Fernández, que a esta hora parecen estar complicados con esa ubicación tan abajo en relación a poder mantener ese número de bancas en la Cámara. Ahora, Gaby, la lectura que podemos hacer primaria es que quien pierde votos, que uno podía pensar que iba a sumarlos de la reta, es Bullrich, claramente, en un porcentaje mucho más alto. Uno puede interpretar que los votos que pierde Milei, de alguna manera lo gana el cordobés, o sea, lo tenemos a Schiaretti ganando un porcentaje de votos también, el 5, bueno, de 3 por lo menos, son los que estaría perdiendo en principio. Sí, y me parece interesante también ver esos votos que va aumentando Sergio Massa. Digo, ¿no? Porque en una provincia como Córdoba, que Massa está saliendo cuarto hasta ahora estamos hablando en los resultados de las localidades que vamos revisando, ¿no? Digo, pero en la mayoría de los lugares se viene manteniendo esa tendencia, también crece, digo, pierde Milei. Hay votos de Milei que ya no están en esa fórmula. Hay votos de Horacio Rodríguez Larreta que ya no están en la fórmula de Juntos por el Cambio. Algunos estarán con el peronismo cordobés, pero hay otros que seguramente también fueron al peronismo nacional. Ya estamos a punto de ir a una pausa, pero queremos que la licenciada nos ayude. Yo pregunto, ¿café? No, en realidad me voy a ir mucho más arriba. ¿Qué hacemos? ¿Algún tip para en algún momento lograr desconectarnos con el corredor? No es esta la hora para desconectarse, pero en algún momento va a haber que correrse. Ayúdanos. Sí, también creo como muy importante esto que estamos haciendo, ponerle palabra a lo que nos está pasando, también es muy importante, ¿sí? Nosotros por ahí desde el concepto de salud mental y salud física, que implica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que parte de eso tiene que ver con el poder poner palabras a lo que nos va pasando y eso también
es un aliviador de las ansiedades, pero también para poder aliviar las ansiedades que muchas veces nosotros sugerimos, esto de poder hacer alguna actividad física, la conducta del sueño, tener un buen hábito, el poder descansar, ¿sí? Un régimen de alimentación sana. Bueno, todas esas cosas van sumando para poder mitigar un poco todo lo que tiene que ver con las ansiedades, ¿sí? Y por ahí muchas veces hablamos de cuestiones como un poco más distractoras, ¿sí? Por ahí esto de no estar, digamos, tan excedidos de información o de una sobreinformación tiende a hacer que a veces nos sobrecarguemos y los niveles de ansiedad eleven. Entonces por ahí está bueno esto. Nos exponemos a cierta información de una fuente que sea real y que sea segura, pero al mismo tiempo poder desconectar y hacer otras cosas también nos podría ayudar. Al cierre me aconsejás una película, ir a Netflix, ir a otro lado que no tenga que ver con política, por lo menos al cierre. Alba, ¿Sí? Después en otro capítulo, porque ahora tenemos ya un móvil en espera, vamos a hablar, la importancia del consumo de las redes sociales, que tal vez nos generan un montón de ruido mental, mucha más angustia y mucha más ansiedad. Pero en un ratito nada más volvemos a hablar con la licenciada, porque ahora tenemos un móvil. Así es, ya vamos a tener contacto con Córdoba, evitar justamente eso de ser tan apocalíptico. Sí. Y el día después... Bueno, y además tranquilo. se manejan muchos niveles de violencia en las redes sociales, porque hay distintos usuarios que muchas veces ni siquiera están identificados y empieza a filtrarse información y a veces eso genera que se incremente mucho más el nivel de ansiedad. Bien, avanzamos, nos vamos a ir con Viviana Villalba, periodista de los SRT. ¿Sí? ¿La saludamos? La saludamos, Viviana, buenas noches, gracias por este contacto. ¿Cómo están? Buenas noches. Y con la ansiedad que está diciendo la psicóloga, básicamente. Bueno, situación que seguramente están viviendo ustedes. Estamos con muchísima incertidumbre. Creo que por primera vez ha generado esto de no saber absolutamente nada. Lo único que sabemos, me parece que es la única certeza que hay, la posibilidad de que haya balotaje para la próxima y que el 19 estemos votando de nuevo. Ahora, parece que gana Milei, no sabemos con quién va el balotaje. Hay, según lo que nos decían nuestros móviles en Buenos Aires, hay festejos en los dos búnkers, tanto en el de Patricia Bullrich como en el de Sergio Massa, estarían festejando la posibilidad de haber salido segundos y de competirle a Milei la presidencia de los próximos 4 años en nuestro país. Ese es el análisis, y por parte del eschiarettismo, ¿cuál es el análisis que hacen ellos? Porque no les ha ido mal. Están tranquilos, por supuesto no tienen la presión de ganar en esta vuelta, creen que llegan a los 5 puntos por lo menos. Recordemos que no llegaron a los 3 o 3 y algo, consiguió Schiaretti en las PASO, y la posibilidad de que ingrese al menos uno, en este caso va a ser Carlos Mario Gutiérrez, siguiendo o haciendo una segunda gestión en el Congreso de la Nación. Sostener y mantener es la idea y el objetivo que tiene el partido de Juan Schiaretti, nada más que eso, hacer una buena elección, sumar algunos puntos, no solamente en Córdoba, sino por fuera de Córdoba, me parece el objetivo. Hacerse conocido me parece que lo ha logrado después del primero y el segundo debate presidencial. Bien, así que por lo tanto, a la espera, de todas maneras, la incertidumbre continúa porque hay que contar todavía un montón de votos. En la proyección Córdoba Capital, ¿a qué hora se calcula que vamos a tener los números definitorios, por lo menos en esta localidad que es la más grande? Bueno, ya saben que antes de las 9 de la noche no se puede dar a conocer ningún número. Con suerte, me parece que 10:30 tendremos un 20%, tal vez con suerte. No sé si ustedes tenían pensado irse a dormir un poquito más temprano. Antes de las 12:01 no vamos a saber quién ha ganado. Lo que sí, y me parece que en eso se va a respetar lo que ha pasado en las PASO pasadas. Va a terminar igual esta elección con Milei primero, Schiaretti segundo y tercero Juntos por el Cambio. En Córdoba provincia, les podríamos decir, en Córdoba capital igual. Claro, nos queda por preguntarte cuál es el clima en el búnker de Milei. Están recontra contentos en el búnker de Milei, en el de Córdoba y en el de Buenos Aires también. Están contentos, no han ganado, dicen ellos, en primera vuelta, pero suficiente haber ganado y haber sacado muchos más puntos. Eso es lo que indican al menos, porque están hablando de 35 puntos, eso indica que han estado o han ganado 5 puntos más, que según lo que decían en las PASO era lo que le habían robado por falta de fiscalización. Veremos si lo que consiguieron tiene que ver con la falta de controles o porque han sumado algunos apoyos más, algunos respaldos más. Gracias, Viviana, muy generosa. Hasta luego.
Bien, Córdoba Capital presente, ¿y ahora? Y ahora volvemos a Villa María porque tomamos nuevamente contacto con nuestro compañero Rodrigo Urquía, que está en la calle. Rodri, contanos dónde estás. Bueno, es muy claro el panorama que decía nuestra colega de Córdoba Capital, Viviana, ¿no? Es este panorama que ella daba no solo a nivel ciudad, sino también a nivel provincial que podría darse. Bueno, vos te pensabas ir a dormir temprano, pero... No, está bien. De todas maneras, lo que uno puede leer y nos puede ayudar la licenciada, porque no digo que sea una puesta en escena, pero esto de que todos estén festejando es como mínimo raro, es medio confuso. Pero bueno, tiene que ver con la buena voluntad de todos, de nadie verse como perdedor, porque algún perdedor tiene que haber en la contienda. ¿Cómo lo analiza? Sí, pero me parece también muy importante esto de lo rápido. Estamos en una sociedad en la que todo el tiempo está demandando que todo se haga rápido, ¿no? Entonces creo que esto de la tolerancia a la frustración es lo que estamos como atravesando y es lo que nos está costando mucho, ¿sí? En muchas esferas de nuestras vidas y que bueno, creo que este panorama lo estamos vivenciando también, ¿no? Es un poco, digamos, eso, ¿no? Bueno, y esto de las dos caras, decíamos, la incertidumbre y las certezas, ¿no? Por lo general, como seres humanos tendemos a ir en búsqueda de las certezas todo el tiempo, porque el no tener certeza nos generaría displacer. Y el displacer es una emoción negativa o no estamos acostumbrados a vivenciar eso, ¿no? Entonces lo queremos como sacar rápido de nuestras vidas, ¿no? A todo lo que tiene que ver con las emociones negativas. Bueno, mientras esperamos el contacto con Rodrigo, que en minutos nada más vamos a tener el móvil, me gustaría retomar aquel interrogante que dejamos en pausa antes del contacto anterior, respecto del rol que tienen las redes sociales. Bueno, un poco tiene que ver con esto de la inmediatez de la que habla Nadia, pero digo, pasa muchas veces en las redes sociales que uno se pone a ver, porque tal vez hay datos más inmediatos, que no todos son fidedignos, y empieza esto de contestar, de la pelea entre usuarios, de la bronca, del enojo. Eso no sería recomendable en una jornada como hoy, a esta hora por lo menos. Para nada, porque aparte tiene que ver esto que decimos del respeto hacia el otro, ¿sí? Que tenemos que, digamos, aceptar que uno no puede pensar igual al otro y eso es lo que nos tiene que caracterizar como sociedad. Pero bueno, estamos como con mucha dificultad, esto que decía de la tolerancia, ¿no? No puedo tolerar que el otro piense diferente o que pueda tener una opinión diferente sin tener que, bueno, avasallarlo, ¿no? O tener estos discursos de odio y estas red flags que vienen apareciendo en las redes sociales. Por eso creo que tenemos que tener como también mucho cuidado, mucha responsabilidad cuando consumimos las redes sociales, ¿sí? Omar, bueno, seguimos con los análisis. Todavía algunos consideran a nivel provincial de que puede llegar a ser primario con los datos oficiales, pero con los datos que se desprenden en cada una de las localidades, ¿qué lectura estás haciendo? En base a una información que estoy recibiendo, que es totalmente informal, ¿no? Parecería que 31 es el voto a nivel de provincia de Milei, 29 justamente para Schiaretti, luego estaría con 20 puntos Juntos por el Cambio y Massa con 14 puntos. Ese sería ¿Es en lo global de la provincia lo que me estás diciendo? En lo global de la provincia de Córdoba. Esos serían los datos extraoficiales que están circulando. Lo cual sería un dato interesante en cuanto a que se había planteado, por ejemplo, la gente de Unión por la Patria, llegar a 12 puntos para poder tener aspiraciones a nivel de balotaje. Y bueno, han conseguido de lo que son 5 puntos más de lo que supuestamente habían pretendido. Pero a su vez hay un afianzamiento del posicionamiento de Schiaretti, ¿no? Que si fortalece Schiaretti, eso implica, va a conservar sin ninguna duda el diputado que había perdido por finalización de su mandato. Y esto, a su vez, lo que va a implicar es un posicionamiento de Yarlora a nivel del peronismo nacional. Es decir, yo creo que acá el fortalecer a Schiaretti fortalece a Yarlora, indudablemente también la pasaría a nivel de la ciudad de Córdoba como intendente, y esta es una negociación que se abriría ahora para ver cómo se reparto de poder, como en su momento lo hizo el gringo junto justamente con De la Sota. Ahora lo que está haciendo es pasar las cuotas de poder a Yarlora. Yo creo que eso es una cuestión que está avisorando, ¿no? Y a su vez habrá que ver cómo se negocia con Nación, ¿no? Que ahí están las expectativas planteadas. Ahora se van a sentar seguramente con él. Bueno, él lo había dicho, ¿no? Después de esto se sentaban a ver qué pasa. La información nos lleva al móvil, ahora Nos lleva el móvil, ahora sí. Tomamos contacto con Rodrigo Urquía. Rodri, ¿dónde estás? Contanos. Seguimos aquí apostados en uno de los búnkers, puntualmente en la sede del Partido Justicialista, como lo marcábamos, ahora con datos prácticamente cerrados de Villa María. Faltan muy pocas mesas. Tenemos el 98% de las mesas escrutadas. Bueno. Estos son datos que acaban de actualizarse, es prácticamente total. Inclusive, recuerdan hace un ratito cuando hablábamos con Mauro Beltrami, que marcaba que en algunas escuelas había algunos problemas con la actualización y la carga de actas. Son en esos colegios que faltan, pero son muy poquitos.
98% de mesas escrutadas en Villa María que arrojan a esta hora Milei en primer lugar, 31%, Schiaretti segundo con 25%, Bullrich 22%, Sergio Massa 18%, y la izquierda con Miriam Bregman a la cabeza 1,5 puntos es lo que está sacando aquí en Villa María. Repito, 98% de mesas escrutadas, se está cargando, falta muy poquito para que se llegue al 100%, al menos en lo provisorio, en este mecanismo interno que hay dentro del Partido Justicialista, pero que permite por lo menos tener los datos de prácticamente todas las mesas escrutadas aquí en Villa María a esta hora. Bien, ¿cómo es el ambiente donde estás ahí? La verdad que lo que se percibe es, se pasó de una elección, de buena elección a alegría, por lo menos en los números que se están viendo, inclusive mucha gente, mucho movimiento, inclusive si lo comparo con todas las elecciones, en todas pasamos por este lugar, inclusive aquí por el Partido Justicialista, me atrevo a decir que es en la jornada electoral que mayor cantidad de gente se vio aquí en la sede del Partido Justicialista, y hay que tener en cuenta que, como decíamos en el comienzo y en la primera salida, parte del peronismo local está dividido, está en otra sede, recordamos que está en la zona céntrica, en la sede de Eduardo Castelo, y en este caso en el Partido Justicialista sí se ve mayor cantidad de gente, y obviamente los ánimos son distintos, al menos si uno lo compara, bastante distintos, muy diferente a lo que fue en Las PASO, que también estuvimos aquí con la cobertura. Bueno. ¿Podremos repetir los números, Rodri, y los porcentajes que nos dabas recién, ya con un altísimo número de mesas escrutadas? Sí, es prácticamente el 100%, 98,5% de las mesas, falta muy poquito y seguramente mientras estamos hablando se están cargando los datos. Milei, 31%, segundo lugar Juan Schiaretti, 25%, Patricia Bullrich, 22%, Massa, 18% y Miriam Bregman, 1,5%. Son los datos con el 98% de las mesas escrutadas aquí de las 24 escuelas y las 212 mesas que había distribuidas en toda Villa María. Bueno, gracias, Rodri. Te vamos a dar un respiro a vos, vamos a ir a una pausa, ¿sí? Un vasito de agua, ¿un café? Un cafecito, ¿sí? Me vendría bien. ¿Masitas surtidas de nuestra productora? Sí, la producción se ha jugado y ha traído un paquete de galletitas surtidas. Perfecto. Nos relajamos y cuando volvemos seguimos analizando lo que está pasando en Villa María, en la región, en la provincia, en el país. Ya venimos. Continuamos con la información, estamos en vivo, rápidamente nos vamos al búnker del schiarettismo. Allí está, entiendo, la posibilidad de entrevistar a Castelo. Adelante, María del Mar. Exactamente, chicos, en el búnker de Hacemos Unidos por Nuestro País nos encontramos aquí, como decía Héctor y Lula, con Eduardo Castelo, que tuvo la referencia de atendernos un minutito, acaba de dar los primeros datos de la provincia y demás, pero bueno, hacemos las primeras preguntas, Eduardo. Gran elección, ¿no?, de Juan. Sí, la verdad que, bueno, buenas noches. Creo que una buena elección en toda la provincia y también creo que en Argentina se ha logrado instalar un debate de lo que es la agenda federal, así que la verdad que por lo que hablaba recién con el vicegobernador, con la jefatura de campaña en Córdoba, está haciendo una muy buena elección en Córdoba capital. Aquí hemos mejorado 7 puntos en el departamento, se ha achicado muchísimo la diferencia con Milei y estuvimos como segunda fuerza en todo el departamento, en la ciudad de Villa María, y la verdad que nos parece que esto marca, bueno, lo que es el desafío de una Córdoba que ha reconocido y valorado la gestión del gobernador Schiaretti. Compartías recién un mensaje, ¿no?, del gobernador. Sí, que Schiaretti nos decía que es muy importante haber instalado una agenda en la nación de los temas que el interior profundo de la Argentina considera importante para los próximos tiempos. Y nos parece que eso es fundamental para que quien gobierne la Argentina sepa que hay que corregir las asimetrías, que hay que corregir muchas de las cosas que los que somos del interior no las terminamos de resolver en uno u otro gobierno que ha pasado. Y me parece que en eso Schiaretti ha hecho un gran objetivo cumplido con el debate, instalando los temas. También quiero agradecer, aquí está el intendente de Luca, que ha ganado en su circuito, el intendente de la Palestina electo, Maico Beco,
Augusto Ariete, el intendente de Luca, y agradecer también a todos los integrantes de este equipo que, bueno, han formado parte de quienes acompañaron al gringo Schiaretti aquí en Villa María, en el departamento San Martín. Héctor, Lucía, Eduardo los escucha. Sí, uno puede empezar a interpretar por las caras, porque en cada búnker que hemos ido parece que estaban todos contentos, pero uno puede hacer una lectura de caras también. Se ve una cara de tranquilidad, seguramente de alegría, porque uno, seguramente en la proyección uno piensa que lo que fue la última votación municipal debe haber ayudado a estos números Schiaretti en el departamento y específicamente en Villa María, Eduardo. Creo que nosotros lo que se elegía en esta oportunidad es el candidato a presidente. No podemos tener tanta presunción de que podemos ser nosotros lo que sumamos. Lo que creo sí que el gobernador tiene un reconocimiento en el departamento de San Martín muy importante. Yo voy a asumir mi función recién el 10 de diciembre. Creo que voy a trabajar para que la ciudad de Villa María sea una ciudad que tenga distintos objetivos de trabajo compartido para todos. Por supuesto que no es menor el trabajo de la militancia, del equipo y nuestro para subir 7 puntos de una elección a otra. Creo que fue un gran trabajo que yo quiero reconocer a todo el equipo del territorio, a toda la gente que forma parte de mi equipo, a la legisladora electa Verónica Navarro, a las 2 legisladoras actuales, tanto Lili como Adela. Pero sí es cierto, puede que haya contribuido. No es menor sacar 7 puntos más y haber achicado la diferencia con quien había salido primero, que es Milei aquí en el departamento. Eduardo, recién mencionaba el debate. ¿Cree que de alguna manera haber puesto en agenda el nombre de Schiaretti, mucha gente no lo conocía a lo largo del país? Digo, hablamos de federalismo y en cuanto a eso, los candidatos no todos tienen las mismas posibilidades de llegar a los grandes medios de capital. ¿Cree que eso ha tenido incidencia en estos puntos de diferencia que se han hecho desde las PASO hasta aquí? No tengas dudas. Yo creo que es muy importante que en la Argentina se pueda pensar un poco más en modo federal. Me parece que el debate ayudó, que Schiaretti instaló con sus desafíos, con su punto de vista, con la necesidad que se tenga mucho más en cuenta la gente del interior. Creo que los medios de capital, vos fíjate que hoy todo el tiempo, pero en los últimos 60 días hablaban solo de 3 candidatos y eso también incide en el cómputo final de una elección, ¿no? Es decir, es como que se visibilizaban solo 3 candidatos y Schiaretti parecía que no existía, ¿no? Entonces me parece que esas cosas son las que hay que corregir en la Argentina, pero eso se va a corregir también con una agenda federal que tendrá que tener en cuenta porque los puntos que saque Schiaretti van a ser muy importantes para cualquier candidato en el balotaje y me parece que en ese sentido van a tener que tener en cuenta la agenda que ha instalado Schiaretti, así que quien quiera tener los 7, 8 puntos que a nivel nacional, o 6, 7, no tengo todavía los resultados finales, saque Schiaretti, tendrá que tener en cuenta la agenda que nosotros hemos planteado como fuerza nacional, ¿no? Eduardo, buenas noches. Gaby Ventura te saluda. Justamente sobre eso quería consultarte, sobre esos puntos que saque Schiaretti en un eventual balotaje, que si se confirman las tendencias podremos tener en las próximas semanas en el país. ¿Cómo imaginás o cómo piensan desde esta fuerza los acuerdos que se puedan hacer hacia ese escenario de balotaje, teniendo en cuenta que los candidatos van a ser otros y no el propio gobernador Schiaretti? ¿Crees que desde la fuerza puede haber algún pronunciamiento o acercamiento a alguno de los candidatos? Bueno, creo que eso se va a definir en los próximos días. Calculo que nosotros trabajamos para ganarle la elección siempre. En el país sabíamos que era una elección muy complicada, muy difícil, pero esto es una fuerza emergente. La hacemos por Argentina, hacemos por el país y bueno, creo que en ese sentido podemos llevar adelante una agenda que es la que va a tener que considerar cualquier fuerza que quiera sumar todo este esfuerzo que ha hecho el gobernador Schiaretti. Calculo que en los próximos días nos juntaremos con Juan, él determinará como conductor de este espacio cuáles son los tiempos, cuáles serán las estrategias que tendremos que llevar adelante. Calculo que serán los próximos días y en los próximos días tomaremos las definiciones una vez que después de las 10:30, 11 de la noche se empiecen a ver cuáles son los resultados finales en la Argentina. Así, ahora sí la última. ¿Viaja a Córdoba? Sí, creo que sí. Vamos a esperar ahora, ya tenemos los resultados prácticamente finales de la María y que en un ratito salimos para Córdoba. Gracias, buenas noches.
Bien, ahí estábamos, ya vamos a volver con María del Mar. Gran trabajo de nuestra gente en la calle. Está Rodrigo Urquía en un momento porque se está confirmando, en principio, de conferencia de prensa por parte de Martín Gil también, en el otro búnker. En el otro búnker, en el espacio del PJ, que es donde lo vimos en las anteriores salidas. Bueno, hemos tenido presencia hoy, nuestra invitada, Estelar, Nadia Quevedo, psicóloga, que nos ha ayudado un poco a encontrar algunas herramientas para sobrellevar este escenario de tanta incertidumbre. Le queremos agradecer mucho su aporte y lo que nos ha brindado en esta noche. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, y el tema de mañana, ¿qué hacemos? ¿No nos peleamos con nadie? No. Evitamos. Bien, gracias. Bueno, nosotros estamos en el avance del programa, ya vamos a estar con el móvil, decíamos, ya tendremos la referencia en un momento nada más con Rodrigo Urquía y seguíamos analizando. Lo tenemos a Omar, que por ahí recibe información y aparte desde su propio análisis, desde la experiencia y desde su profesión. Omar. Sí, yo lo que veo, teniendo en cuenta lo que decía recién Eduardo Castelo, ganan los oficialismos, plantearía yo en Villa María. El oficialismo que está y el oficialismo que se viene. Porque en definitiva pudieron consolidar el papel del justicialismo en las dos versiones que juegan dentro de Villa María, pensando en el futuro. Y estableciendo una relación con lo que significa el fortalecimiento del peronismo a nivel de la provincia de Córdoba y en un panorama nacional en donde, como bien lo decía Eduardo Castelo, va a ser muy importante cómo juegue Córdoba en las alianzas necesarias a la cual van a requerir los que van a entrar en balotaje frente a la instancia de noviembre. Entonces eso es fundamental, que ese oficialismo, el que se va y el que está, puedan acordar puntos de inflexión para ver cómo juegan en esta instancia y por lo tanto fortalecer el poder territorial del justicialismo, del peronismo en Villa María y la región, como así también el fortalecimiento de la provincia de Córdoba y el rol que tiene el justicialismo nense. Bueno, ahí está, el análisis entonces, sí. No, digo, me quedé pensando en algunos términos que utilizó Eduardo Castelo recién cuando lo escuchábamos y para compartir tanto con Omar como con Gastón, que le damos la bienvenida a Gonzalo Páez, que ya es habitual que nos acompañe, y le damos la bienvenida a este espacio de reflexión de los resultados. Digo, en relación a Schiaretti, tuvo que luchar en estos días con una figura del llamado voto útil, que era lo que se pregonaba, ¿no? De ir hacia el candidato que tenía mayores posibilidades. Finalmente hubo un cambio en ese sentido por parte de lo que eligió la gente, digo. Indudablemente que el desempeño de Schiaretti fue importante en los debates. Fue interesante, fue un planteo que rompió la estructura, digamos, a la que habitualmente se tiene acostumbrado. Y creo que pegó bien lo que Schiaretti fue señalando, especialmente cuando él se instaló como el único representante del interior del país que podía tener aspiraciones para ser presidente, en contra de, digamos, ese monopolio por parte de los candidatos de Buenos Aires, ¿no? De Capital Federal. Pues yo creo que eso fue importante. Ahora, Schiaretti en ese posicionamiento sabía, y lo sabían también aquellos que apoyaban la candidatura de Schiaretti, que Schiaretti no llegaba a poder terciar en la competencia realmente, por lo cual lo que sí me instalar como algo clave es el respaldo que iba a tener a nivel de sus representantes provinciales. Yo creo que allí ha habido, me parece, habría que ver luego los datos, que ha habido un corte de bolita que en eso lo ha favorecido a los representantes provinciales en relación a su candidatura a nivel nacional, ¿no? Pero eso también ha sido fruto del arrastre que él mismo personalmente ha tenido y tiene a nivel provincial. Y con lo que dice Lucía, el limitante, que no es poca cosa, de muchos diciendo, es un voto que no va a ser tan útil. En realidad, un voto perdido. Eso es lo que pesaba. Quizás si él hubiera tenido esta posibilidad de mostrarse a nivel nacional antes de las PASO, ¿la situación era otra, Gonzalo, o no? Sí, un tema que hay que tener en cuenta es la lógica también de los medios nacionales de instalar el debate de los tres candidatos principales, entonces a la vez eso retroalimenta ausentar del debate al resto de los candidatos. Entonces, cuando hay los programas te pasan solamente qué opinan o qué dicen esos tres candidatos, el resto queda afuera, invisible. Pero ahí le terminó sumando hasta los memes. Sí.
Sí, totalmente. O sea, supo materializar eso todo. que lo convirtió en tendencia por hablar tanto de la provincia que él gobierna. También me parece que acá lo que se ha dejado de lado tal vez es un poco lo que pasa en las redes sociales. Nos abocamos mucho a lo que ocurre en los medios tradicionales, pero las redes sociales tenían otra lectura de lo que podía llegar a pasar hoy. Tal vez un poco más cercana, Gaby, a los resultados que vemos hoy reflejados. Sí, es interesante, ¿no? Ver cómo las figuras políticas fueron adueñándose de los nuevos discursos de las redes sociales. De hecho, hasta Sergio Massa tuvo algunas declaraciones sobre esos terrenos perdidos en las redes sociales. Y sin duda que la política tradicional, la política del territorio, recién pensaba cuando lo escuchaba a los compañeros sobre la figura de Schiaretti. No nos olvidemos que Schiaretti es un gobernador en gestión. Y creo que en esta elección, por los primeros datos que estamos empezando a recibir, la clave está ahí, en los gobernadores y en el territorio. Pero paralelamente, cómo ese territorio también se lleva a las redes sociales. Javier Milei y su militancia tienen equipos muy preparados y que han trabajado mucho en los contenidos de redes sociales. Y por ejemplo, en Unión por la Patria se generaron militancias exclusivas en redes sociales. Y el gobernador Schiaretti, recién lo decían ustedes, guerra de memes. Después del primer debate, todo el mundo hablaba, aquí habíamos tenido la elección a intendente, pasó el debate y al día siguiente en las redes sociales había mucho de Córdoba. Se hablaba de cuántas veces Schiaretti nombró a Córdoba, del 70-30 del Fernet y demás. Schiaretti saca un video y dice: me río mucho con sus comentarios, me gusta, háganme reír. Y en la gira que hizo esta semana en Capital Federal, en esos medios que decía recién Gonzalo, le preguntaban. Y él hizo incluso cortes para que salgan en TikTok hablándole a ese público. Creo que las redes ya forman parte de un terreno de militancia y me parece que es interesante que veamos cómo los candidatos se van amoldando. A algunos les sale más, a algunos les sale menos, pero en los resultados después se ve. Bueno, hablando de resultados, ya vamos a ver qué otro material está llegando, porque estamos ahí en la cuenta regresiva, luego de las 9 de la noche, en donde los datos uno entiende de que van a ser en un porcentaje alto lo que se tenga, porque ya hay mucha información. Pero bien lo que decían desde la Junta Electoral es, vamos a tratar de tener un paneo general. ¿Qué puede venir demorado? Obviamente, Capital Federal, que tiene un porcentaje tan alto de votantes que va a haber que esperarlos para tener, porque ellos recordemos que votan también para jefe de gobierno, para tener un caudal de votos con una proyección alta. Lo que uno puede interpretar, inclusive algunos sondeos de opinión en donde hay canales capitalinos que lo están mostrando. Nosotros vamos a ser cuidadosos con esto, vamos a esperar hasta las 9 de la noche para que la proyección seguramente, no sé si va a ser irreversible, pero se va a acercar mucho a esto de acuerdo a lo que han dicho, porque uno dice, uy, pero ¿cómo se ha demorado? ¿Van a ir tirando de a poco? Uno interpreta que no, que van a ir por el número grande en lo porcentual. ¿O están de acuerdo o no? Sí, seguramente va a ser así. Un tema que hoy va a facilitar un poco el avance de los resultados es porque ya, digamos, las categorías que quedan son muy pocas. Es presidente y diputado y 5 listas, a diferencia de las PASO, que había un montón de listas y a la vez internas dentro de las propias fuerzas. Entonces eso va a acelerar el conteo. Acá en Villa María ya en una hora estaba casi finalizado el escrutinio. Muy rápido lo de Muy Villa rápido, María. sí. Muy rápido. Uno puede pensar, como decías vos, si es distinto, Capital Federal, como las provincias que tuvieron que votar, había que ir en búsqueda de 2 listas. Esto genera una demora. Y aparte ya estaba, ya habían marcado que iba a ser después de las 9 de la noche. Así es. Yo pensaba en relación al porcentaje que veíamos recién en pantalla de la cantidad de gente que fue a votar, de los que estaban habilitados para hacerlo. Recuerdo una frase que dijo Omar precisamente mientras hacía su análisis en las PASO, ¿no? Las PASO funcionan como una gran encuesta y ya en esta elección, que es definitoria, el votante toma otra responsabilidad a la hora de emitir su voto. Sí, la responsabilidad en cuanto a que parece que las PASO es como estoy jugando ¿no? Y por eso de una encuesta nacional. Pero ahora, frente a todas las instancias que se dieron a posteriori, el debate, la gente comienza a tener una postura más racional sobre el voto. ¿Tiene que ver lo del voto en blanco, que no hubo tanto...? No hubo voto en blanco porque ya había dónde canalizar la expectativa que se tenía. Ese voto de rechazo, de condena, frente a gobiernos que no se habían comportado de acuerdo a lo que era la expectativa del ciudadano, incluso las promesas que se habían dado, ya pasó. Y ahora tengo que tomar una decisión que implica el futuro del país, el futuro de mi familia, el futuro de mis amigos, el futuro de la patria. Y ahí es donde el voto se vuelve un poco más racional, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha impactado también, acompañado por parte de la reacción de los distintos actores. Hubo actores que en los debates y a posteriori actuaron con mucha prudencia, buscando puntos de inflexión y de acuerdo. Y otro candidato que no, que hubo confrontación, que hubo manifestación del odio, manifestación... Bueno, eso tiene que pesar también en un proceso electoral y yo creo que esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es
el peso de la palabra y del compromiso de los actores con el futuro del país. Me quedo con lo que marcabas del peso, hablando del peso, pero del peso argentino puntualmente. ¿A quién le ha quedado un peso? Porque digo, la gente salió en el último fin de semana, evidentemente, a gastar una plata que por ahí la tenía para otro tipo de gasto. Ahí mostrábamos, hoy leí en ámbito financiero, subió un 28% la venta de electrodomésticos en tan solo 2 días. La gente, aquel que tenía algún resguardo, salió a gastarlo pensando en estas situaciones apocalípticas por parte de algunos, que seguramente no va a pasar el día después. ¿Sí? Sí. Eso es lo que también ocurría. Uno con algunas protecciones, más allá de la sensibilidad que tiene la economía, desde el gobierno, desde el propio Massa, dio tranquilidad para el día después y uno, por lo menos yo elijo creer en esa tranquilidad, ¿no? Y fíjate vos que el dólar subió a 150, 125 en Córdoba, ¿no? A 1.250, 1.100 para la compra. Y yo creo que obviamente va a caer, eso es indudable que va a caer el peso. Y esto llevó a que muchas empresas, especialmente venta de repuesto y demás, no atendían ni hicieron. Un minutito, Omar, porque tenemos en vivo y entiendo que está hablando Martín Gil. Nos vamos al móvil, ¿sí? Con Rodrigo Urquía. Rodrigo Urquía en el búnker, bien. Ahí vamos, creí que estaba allá, por eso lo cortaba, sí. Sí, no, en minutos, Héctor, ya vamos a estar. Estaba bajando justo Martín Gil, ya va a estar porque inicialmente va a ser un mensaje general aquí a todos los presentes. Bueno, se puede ver, estamos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a estar a la espera porque estaba por bajar, por eso dábamos el aviso. Pero en minutos estamos aquí aguardando, donde ya, inclusive en el dato que nos daban, ya se ha escrutado todas las mesas. Por eso en lo que es la parte del centro de cómputo, por eso también la cantidad de gente que se puede ver aquí, ha bajado buena parte de lo que es la planta alta, los que estaban abocados a cargar las actas. En minutos vamos a volver porque inicialmente había bajado Martín Gil y en cuestión de viendo segundos va a estar brindando aquí una conferencia de prensa abierta y vamos a estar cubriéndolo aquí con UniTV. Bien, y continuamos con Omar, porque aprovechándolo, Omar, este escenario en Villa María hace tiempo que no lo teníamos, 2 búnker peronistas. El escenario en Villa María justamente es el triunfo del oficialismo, como decía recién. Hay que ver qué nos dice Martín Gil, va a ser interesante el análisis que hace él frente a futuro. Yo creo que está jugando bastante en cuanto a lo que significa la posibilidad de que Massa sea realmente uno de los integrantes del balotaje. Y bueno, habrá que ver cómo va a operar. Es interesante ver lo que nos tiene para decir ahora Martín Gil y comparar con lo que señalaba Castelo. ¿Algo que se vaya sumando, Gaby? No, pensaba en consonancia con lo que viene diciendo Mar y lo que vos le consultabas. Si lo que diga hoy Martín Gil, lo que pasa en el gobierno provincial en las próximas semanas, el rol de Yarlora, de Pacerini. De hecho, se está hablando mucho en algunas declaraciones que hizo Pacerini hace un rato, como anticipando, saliendo a hablar después de estos números en el gobierno de Córdoba, de si en un eventual balotaje que lo encuentra Sergio Massa tenemos un solo búnker peronista o no en Villa María. Habrá que prestar atención a eso, a quienes juegan los actores locales y si toda la fuerza, porque también me resonó algo hoy esta mañana el gobernador Schiaretti cuando emitió su voto, entre romper un poco la veda y no, habló del resto de las fuerzas políticas y deslizó la desmesura del discurso de Milei. No digo que el gobernador Schiaretti sea alguien que no haya criticado a Sergio Massa, lo ha hecho toda la campaña, pero también esa crítica dura a Javier Milei en el día de hoy. Por ahí hay que prestarle atención a cómo puedan ser los movimientos. Hay legisladores de este gobierno provincial que abiertamente se han corrido de la campaña de Schiaretti y llevando quizás ahí un traspasar generaciones con De la Sota, hicieron militancia por el propio Sergio Massa, aún estando en los bloques oficialistas en la legislatura. Bueno, quizás esos actores se vuelvan a sumar. Me parece que, como decía Omar, va a ser interesante a ver qué va a decir Martín Gil y si se acercan un poco más los peronismos locales que siguen unidos en la gestión de cara al próximo gobierno que arranque. Bien, ¿cómo estamos con la hora, chicos? Porque cuenta regresiva. Sí. 8:47 de la noche. Bueno, 47. Vamos a buscar una pausa, una breve pausa. Cuando volvamos seguiremos haciendo análisis con nuestros invitados de acuerdo a los números que van llegando, pero ya tenemos prácticamente... 9 de la noche, sí. Vamos con placa. Bueno, enseguida volvemos.
seguimos contando y mostrando lo que está pasando en un momento nada más, móvil con Rodrigo Urquía en el búnker por parte del masismo en Villa María. Estaría la palabra en principio del intendente, ya vamos a ir con él en vivo, pero ahora también en vivo. Así es, vamos a tomar contacto con nuestra colega de Radio Universidad Rosario, Carla Parodi, que se encuentra en este momento en Capital Federal, para conocer cuál es la situación allí. Carla, te saludamos, buenas noches. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Acá en Avenida Corrientes y Dorrego, justamente está el distrito audiovisual, es el complejo C donde se armó el centro de cómputos para esperar los resultados de Unión por la Patria, el espacio en el que Sergio Massa es el candidato a presidente junto con Agustín Rossi, que es el candidato a vicepresidente. Llegamos acá a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Había un grupo del sector de la UOCRA con banderas y que estaba ya acomodándose, acostándose, y en este momento a las 9:04 de la noche está colmada la cuadra, la plaza que está enfrente del distrito. Hay banderas de distintos espacios políticos que están referenciados con el peronismo, hay organizaciones, hay muchísimas bandas que están tocando música sin parar, y hay un importante nivel de algarabía. La verdad es que se están viviendo momentos de mucha alegría, de mucho abrazo, de miradas cómplices y sonrisas. Nadie se anima a decir resultados, porque si bien todavía hay que aguardar un poco más, están sí como muy confiados en que por lo menos Massa entre en el balotaje. Carla, ¿se sabe si Massa va a hablar o todavía hay cierto hermetismo con respecto a lo que pueda pasar de acá en adelante? Porque estamos ahí, de los datos oficiales, seguramente de ahora en más, en los próximos 30 minutos, vamos a tener datos al menos directos y oficiales, y uno puede proyectar un Massa que seguramente va a estar hablando y un Kicillof quizás llegando al lugar también, teniendo en cuenta los datos que ya son oficiales de él. Mira, tanto Massa como Kicillof quedaron prácticamente hará aproximadamente unos 40 minutos, quedaron en sus casas respectivamente, con vidrios sonorizados. Sergio Massa bajó el vidrio, saludó a la prensa, algunos que estaban acá apostados y que estamos aguardando la llegada de diferentes referentes legisladores y en la puerta de la cochera, que está ubicada justamente al lado del distrito visual. Y Kicillof llegó cantando, agitando un poco, como le decimos en la cancha. Y en realidad lo que se prevé, hasta distintos voceros, hasta por lo menos las 10 de la noche, han estado hablando de distintos referentes y referentas, y seguramente si los resultados son a favor tanto de Sergio Massa como de Axel Kicillof, sean esos los que cierren con algunas palabras en vivo y en directo más tarde. Está dispuesto en la calle, justo entre el distrito audiovisual y la plaza, un escenario muy importante, con una pantalla en la que se va transmitiendo un poco de lo que pasa adentro, de algunas informaciones, donde seguramente pueda también verse al momento que termine la noche y que Sergio Massa pueda brindar algunas palabras. No está confirmado oficialmente que va a hablar, pero estimamos por lo menos que eso puede suceder. Seguramente. Bien, muy generosa con nosotros, Carla. Muchas gracias, buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro móvil aquí en Villa María. Rodrigo Urquía está desde la sede del PJ. Rodrigo, bueno, no sé si estás allí con presencia de Martín Gil o cuál es el panorama a esta hora en el lugar. Bueno, sí, estamos con Martín, recién hablado inclusive aparte del peronismo local. Bueno, un clima totalmente diferente. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. Con todo el movimiento que ha sido, y entiendo ya distinto el clima hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, estamos muy contentos por cómo se vino desarrollando todo, por el resultado electoral que veníamos viendo, con algunas situaciones que se planteaban, el crecimiento en la cantidad de votantes en nuestra ciudad, en la provincia de Córdoba, en el total país. Siempre se trabajó con mucha prudencia, había operaciones durante todo el día con encuestas boca de urnas, pero en realidad lo que consolidaba era muchísima prudencia. Y bueno, hoy se da un resultado que creo muy pocos apostaban, muy pocos pensaban que Sergio Massa podía estar triunfando en estas elecciones por una diferencia que va a ser muy importante, y yo
hablando con algunos compañeros, le decía, hay que seguir toda la madrugada, primero para confirmar si va a haber balotaje o no va a haber balotaje, y en el caso de que haya balotaje, cuál va a ser la diferencia, que entiendo va a ser muy importante y sustantiva, entre Sergio Massa y Javier Milei. Y para nosotros es un desafío muy importante. En nuestra ciudad de Villa María fuimos la fuerza política que más crecimiento tuvo. En términos de votos, estuvimos casi duplicando la cantidad de votos entre una elección y otra, y crecer 100% en términos de porcentaje en 2 meses, un gran trabajo de militancia, en un contexto tan difícil. Sí. Entiendo que ese optimismo se traslada en Córdoba, ¿no? En toda la provincia. Lo mismo sucedió en Villanueva, en todas las localidades hubo un crecimiento muy, muy marcado de la propuesta de Sergio Massa, que no solo conservó el caudal porcentual en una cantidad mayor de votantes, sino que además ese porcentaje o ese caudal creció en términos nominales de manera muy importante, porque, vuelvo a decir, en nuestro caso pudimos pasar casi a 20 puntos, como se sacó en esta elección, 19 y algo en esta elección, cuando habíamos estado en 11 puntos en la PASO, pero además de un porcentaje de casi 7-8 puntos más de votantes, con lo cual es un desafío muy grande. Lo mismo sucedió en Villanueva, que de algo más de 8 puntos estuvo en 17 puntos y medio, y esto sucedió en todos lados. Yo tengo mis interpretaciones de cómo se dio esa migración del voto, pero nos pone muy contentos porque desde Córdoba se hace un aporte muy importante a lo que es el triunfo de Sergio Massa. Después tenemos la recuperación de varias provincias, en algunas de ellas dando vuelta a la elección, que había sido fruto de las PASO, en otros teniendo una recuperación muy importante que hace que la diferencia entre uno y otro sea menor, y un triunfo de una contundencia enorme en la provincia de Buenos Aires, casi por 25 puntos, y un triunfo de esas características en el distrito electoral que representa casi un 30% del padrón general del país, nos hace pensar que hay que esperar el recuento oficial de los votos hasta muy entrada la madrugada para saber cómo termina siendo el resultado final. Pero bueno, estamos muy, muy contentos y además muy esperanzados, porque estamos convencidos de que Sergio Massa es el mejor candidato hacia adelante, que va a convocar a la unidad nacional de todos los sectores, ganando o perdiendo, lo iba a hacer, y lo va a hacer ganando aún más. La Argentina que viene a partir de diciembre no es la Argentina de este contra este. La Argentina tiene problemas estructurales y necesita de los mejores radicales, de los mejores cuadros del PRO, de los mejores liberales de verdad, de los mejores progresistas, de los hombres y mujeres mejores del peronismo. Necesita de los gobernadores, necesita de la fuerza del trabajo, de la fuerza de la producción, de la industria, de la educación, de la cultura. Hay un tiempo, 40 años de democracia, quizás este cimbronazo que se dio con una fuerza política que altera hasta los consensos básicos que se lograron hacia adelante, nos hace mirar con mucha responsabilidad el tiempo que viene. Y el tiempo que viene es un tiempo de encuentro, no de desencuentro. Argentina, como lo dijo Sergio, tiene enormes potencialidades hacia adelante, pero debe de una vez por todas asumir la agenda que implique la recuperación del salario, la construcción de un país más federal, el desarrollo con justicia social, la disminución de la pobreza, la salida de la gran mayoría de la población que subsiste en todo este tiempo para lograr un estado de bienestar mucho más pleno, y fundamentalmente profundizar esos consensos de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida, de cuidado del ambiente, de defensa de la educación pública. Yo no creo que la gran mayoría de los argentinos, que ha expresado también en muchos casos un enojo a través del voto, esté de acuerdo con tener a Margaret Thatcher como líder política, en desconocer los derechos
soberano sobre las Malvinas, reconociendo el derecho de quienes ocupan ilegalmente las islas, que esté de acuerdo con negar el cambio climático y actuar en consecuencia, que esté de acuerdo con resignar una moneda nacional, que en definitiva es un esquema para proteger la producción y la industria y abrirla indiscriminadamente para que el mercado internacional pueda hacer estragos en un momento donde aún los países desarrollados generan mecanismos de protección, que considera la justicia social una farsa. Muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Yo me niego a creer que la mayoría de los argentinos esté de acuerdo con eso. Estoy seguro que Sergio Massa va a generar el consenso y el encuentro de todos los sectores para avanzar en definitiva en la agenda que interesa, que es la agenda de la gente y la agenda de la Argentina. El equipo de estudio nos escucha, Gil. Nos escucha. Bien, perfecto. Lo saludamos. Martín, bienvenido. La consulta, teniendo en cuenta la posibilidad, digamos, todavía estamos hablando de posibilidad, pero si hubiera un balotaje, uno puede interpretar un protagonismo de su parte, teniendo en cuenta de que más allá del apoyo al gobierno nacional, tiene usted una muy buena relación con el gobierno de la provincia, específicamente con Schiaretti, y en algún momento va a haber que acercar las partes. ¿Ahí se cortó? Sí. Yo estoy plenamente convencido porque Sí, te escuchamos. Mejor. Ahí está, perfecto. Yo estoy plenamente convencido que Sergio Massa va a convocar esa unidad y lo va a hacer dialogando, hablando con todos los sectores, con razonabilidad. Córdoba necesita estar en la agenda del país y el país necesita de Córdoba. Me lo comentó hace unos días, me dijo, mira, una de las primeras medidas que voy a tomar si me toca ser presidente es ir con todo mi gabinete a Córdoba en los primeros días de mi gestión, sentarme con el gobernador que los cordobeses eligieron y decir cuál es la agenda que necesita la Argentina y Córdoba, que no es antagónica, es una agenda absolutamente de trabajo compartido. Nosotros lo decíamos siempre, somos gente coherente con lo que pensamos y lo que decimos. No andamos especulando sobre las posiciones políticas que debemos tener cuando las posiciones políticas te favorecen y cuando sabemos que los contextos son difíciles. Nosotros trabajamos fuertemente para que Martín Yarlora fuera el gobernador de los cordobeses porque estamos convencidos que Martín es la mejor propuesta para nuestra provincia. Trabajamos por la candidatura de Eduardo porque estamos convencidos que el tiempo que viene en Villa María tiene que ser la de profundizar el camino de transformación con los nuevos objetivos que se pueden alcanzar. Que no te quepa ningún tipo de duda que con un gobernador como Martín y con un intendente como Eduardo, lo mejor que le puede suceder a nuestra ciudad de Villa María, a la provincia de Córdoba y a nuestro país es que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Gracias, intendente. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien. ¿Algo para el cierre, Rodrigo? Ahí lo saludamos. A Rodrigo, si hace falta los móviles, los sumamos en un momento. Rodri, ¿algo para sumar? No, simplemente, Héctor, como información aquí para contextualizar, aquí en la sede del Partido Justicialista ya se ha desconcentrado, queda algo de movimiento que tiene que ver con una cuestión operativa de lo que todavía se sigue cargando, sobre todo en cuanto a actas, pero aquí ya se ha despejado y estamos obviamente a la espera de mayor información, ya sobre todo con el movimiento de la calle, más que de aquí del propio partido. Sí, lo vemos ahí, está relajado el lugar, te saludamos y te esperamos por acá. Dale, ya vamos en un ratito. Bien, nosotros avanzamos. Lo veo a Gabriel que está muy con el celular, muy pegado por ahí. ¿Algún dato más, aunque provincia? Estoy apretando F5 en la página de los resultados y también en la aplicación porque se está especulando por estas horas de que en algunos minutos ya haya un gran caudal de votos cargado. Julio Vitovelo, el secretario general de la Presidencia, salió 6 y 10 de la tarde a hablar y en una conferencia de prensa, recordemos, las elecciones dependen de la organización del Ministerio del Interior. Como el ministro del Interior es Guado de Pedro y es jefe de campaña y en algún momento iba a ser el candidato del oficialismo, renunció y le quedó a la Secretaría General de la Presidencia. Entonces Julio Vitovelo salió muy temprano y dijo que se estimaba no dar un horario, pero sí una carga de datos importante, del 30%, del 40%.
Esos datos, se especulaban, podrían estar pasadas las 21 y algunos dicen más cerca de las 22. Bueno, todo dice que puede ser en los próximos minutos que tengamos esos resultados, porque bien salió en estas conversaciones que estamos teniendo. Ya hay un caudal muy importante de la provincia de Buenos Aires, ya hay fuertes festejos del gobernador Axel Kicillof, que es el gobernador reelecto por estos momentos en la provincia de Buenos Aires. Ya hay festejos en algunas provincias del norte del país con la recuperación y lo que decía Martín Gil recién por parte de Unión por la Patria de una vuelta de resultados diferente en cuanto a las PASO. Me parece que estamos muy cerca de poder tener los primeros resultados ya. Analizame, perdón. No, digo, quería consultarle a Omar, que habíamos quedado expectantes de lo que podía llegar a decir el intendente Martín Gil en esta salida que hemos tenido recién en móvil. ¿Era lo que esperabas, Omar, esta reflexión que hizo Gil respecto del resultado? Sí, yo lo que yo esperaba, porque es importantísimo trabajar en forma conjunta, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Me queda un poco la duda de planteárselo también a Eduardo, pero seguro que Eduardo iba a contestar afirmativamente en esto de que los oficialismos representan el 43% en Villa María y esto es un aporte que se va a dar justamente a nivel, digamos, a nivel nacional para el apoyo que va a haber un supuesto balotaje. Omar, perdón, me tocó dos veces cortarte, pero ahí teníamos la imagen y nos vamos directamente a lo que está hablando el secretario general de la Presidencia. Así que bueno, gracias a todos y buenas noches. Estamos en el cierre, una lástima. En el cierre. ¿Qué dijo a todo esto? Bueno, ahí están cargando los datos, es lo que ha indicado, fue aparte nada de lo que habló. Datos. A ver, datos oficiales, atención, cuando tengamos placa vamos. 76,12% de las mesas cargadas, estamos hablando de a nivel nacional. Ahí lo tenemos en pantalla, 35,90% para Sergio Massa, 30,5% para La Libertad Avanza, Patricia Bullrich con 23,6%, 7 puntos para Schiaretti, 2,6 para Miriam Bregman. Números que veníamos hablando y manejando, digo esto de esos 7 puntos que decía Castelo que tendría Schiaretti a nivel nacional y estamos ya frente, bueno, a un mesas escrutadas, me dijiste, repetime, por favor. La carga es del 76,12%. Sí. Irreversible de lo que se marca, ¿no? Es irreversible, yo pienso que está definido, ya un poco lo adelantábamos en el análisis del balotaje que se iba a definir entre Milei y Massa, y ahora diríamos que es entre Massa y Milei. Una importante diferencia y por lo tanto un importante, digamos, apoyo para que el desarrollo de Massa se pueda consolidar, porque en definitiva Milei se ha quedado, es decir, fue su piso raspazo prácticamente y justamente Massa ha crecido significativamente. Ahora, la gran pregunta que ahí me queda es, ¿cómo transitar este mes por delante? Porque nosotros hemos visto desde las PASO hasta ahora lo que significaron las corridas cambiarias, lo que significa la inexistencia a veces de varios productos en el supermercado, el aumento injustificado de productos de la canasta básica. ¿Cómo vamos a pasar ahora estos días que va entre mañana y la fecha del balotaje? Porque las fuerzas que están detrás de estos juegos no se van a quedar tranquilos con que esto está definido, porque en realidad no está definido, es decir, todavía no tenemos presidente, todavía no tenemos quién va a ser el conductor a partir de diciembre, y esto se va a definir en 30 días que van a ser realmente muy inciertos. Hubo angustia y ansiedad, me parece que eso se va a potenciar, porque ahora aquellos que pertenecen a los poderes fácticos, que no son el poder del Estado, sino el poder que está detrás del Estado, de aquellos actores que se están jugando a tratar de quedarse con los recursos de la Argentina, estos van a apostar fuerte frente a esta instancia de balotaje, porque en definitiva se están jugando intereses no solamente de la nación, sino muchos intereses privados a nivel nacional e internacional. Pero tengamos en cuenta que también hay un apoyo grande de lo que es el empresariado, apoyando el empresariado, y esta diferencia de puntos también creo que le va a dar un oxígeno importante, sumado al hecho de la tranquilidad de interpretar lo que había dicho Massa. Claro. Si ocurría esto, que finalmente es lo que está ocurriendo, él llevaba tranquilidad porque iban a responder al Fondo Monetario Internacional y también iban a respaldar el no movimiento del dólar oficial. Sí, te meto en un tema económico, pero bueno, está en el tejido. Si no es nuestra especialidad, pero bueno. Pero el gobierno, digamos, desde el Ministerio de Economía en las últimas semanas ha tenido ciertas reacciones, digamos, tomando ciertas medidas. La primera es tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores, con algunas medidas como eliminar el impuesto a las ganancias, devolver el IVA. Y a la vez también, bueno, está tratando de frenar estas corridas especulativas, interviniendo en lo que son las cuevas financieras. Ya se han abierto muchas causas, hay personas
digamos, detenida, digamos, porque digamos, ahí hay intereses, digamos, que corren por detrás, digamos, que por ahí la gente común no los Coincido con vos, me visualiza. parece que van a intervenir y mucho, van a estar, porque aparte les dio resultado. Sí. La intervención en un punto le dio resultado, porque esto que marca Omar, ellos saben perfectamente que van a ir por ahí. Mañana se llega el swap con China, también eso es importante. Claro. Arriba y los mañana 6.500 millones de dólares sí, para claro, arriba mañana. poder responder al fondo y no tener que hacer lo que se hizo anteriormente, Sí, ¿no? y aparte el viceministro de Economía dijo que no hay devaluación pertinente antes del 15 de noviembre, entonces es importante ver cómo se maneja en ese sentido el gobierno. Yo iría más que, perfecto, digamos, pero más que con nosotros, iría con la placa y vamos analizando, tratando de buscar un análisis de esta placa que, más que tendencia, decíamos, es cuasi definitorio más allá de lo que se pueda llegar a modificar, pero esta placa, digo, esto que estamos hablando por arriba del 70% de los votos escrutados, es algo que muchos no avisoraban, inclusive muchos optimistas con respecto a esto. Se esperaba, ahí lo que se esperaba era que Milei estuviera por delante y la discusión era por cuánto quedaba más a segundo, en el mejor de los casos. Esto se revierte de una manera que, ¿cómo lo analizamos? Yo creo que mañana, y los dejo a los compañeros, y en un rato vamos con los datos de Córdoba, porque atentos, se dividen bastante las bancas y Unión por la Patria hasta ahora estaría manteniendo una banca por la provincia de Córdoba. Yo creo que en un rato nada más, cuando empiecen a hablar en los búnker, particularmente va a haber que prestar atención no solo a Sergio Massa y a Javier Milei, a lo que pasa en el búnker de Juntos por el Cambio. Hoy se reconfigura la política nacional. Juntos por el Cambio, una fuerza que creció y que en esta elección se mantuvo como contraposición al kirchnerismo, aun cuando el candidato del oficialismo era Sergio Massa. A partir de mañana sus dirigentes van a tener que empezar a jugársela por algunos de los dos candidatos que van a ir al balotaje. Y va a ser muy interesante cómo se reconfigura eso. Esto que viene diciendo Martín Gil, los mejores de cada espacio, van a ser claves las fuerzas de Juntos por el Cambio y ese 23% de votos en los movimientos que hagan sus dirigentes. Ya me parece que no vamos a tener un Juntos por el Cambio como el conocíamos. Esa política de tercios se tendrá que leer de otra manera, pero no es la política que conocíamos a partir de mañana y me parece que va a ser interesante lo que pase en un rato con los discursos que se den en los Y la búnkers. discusión entre dos, ¿uno qué puede pensar? Digamos que la izquierda, el voto, me parece que no va a ir para Milei, ¿no? Bueno, hablando de la izquierda, que es un 2%, acá estamos hablando punto en el por punto. 2000, Ahí la clave va a ser, me parece que la clave es Córdoba, la clave es Schiaretti. Schiaretti tiene que tomar una definición frente a este juego político que se ha abierto y le va a costar mucho tener que desprenderse de su compromiso partidario, porque en definitiva el peronismo pesa detrás de la decisión que va a tener que tomar Schiaretti, porque a su vez está ligado a los intereses que tiene Yarlora en cuanto a su proyección nacional. Claro. Yarlora en el momento mismo que ganó como gobernador, sus representantes en el juego político comenzaron a trabajar por su posicionamiento a nivel nacional dentro de la estructura del partido peronista y esto obviamente implica que tiene que haber un compromiso con aquellos que están trabajando a nivel nacional. Y en esto me parece que es muy difícil que Schiaretti no apoye y no juegue, por lo tanto, el peronismo de Córdoba a Sergio Massa. Bueno, lo decía Gaby hace un rato, no menor la declaración que hace Schiaretti cuando va a emitir su voto, que un poco ahí bordeando lo que no permite la veda, menciona a Milei en sus declaraciones a la prensa. Porque chocó bastante contra Sergio Massa a lo Sí. largo de toda la campaña y lo hablábamos con los compañeros fuera del aire, fue poco lo que le pegó a el propio Javier Milei. Me parece que la clave que está diciendo Mar de Martín Yarlora está clave también en el discurso de Sergio Massa, porque incluso en el debate, cuando hablaba de la Córdoba que viene, le tiró esa chicanita, si se acordaron ustedes, que le dijo a Schiaretti, yo ya estuve hablando con el gobernador electo de la provincia. Schiaretti no la va a tener tan sencilla para no jugársela en las próximas semanas. Me parece que va a ser clave. Y más teniendo en cuenta este congreso que nos va a representar a los cordobeses. 9 bancas, esto se define ahora, y ya están estructuradas el 95,11% de los votos de los cordobeses. Ajá. Es decir, que prácticamente invariable en lo que resta y ya va a cortar el conteo oficial. De las 9 bancas que ponía en juego, recordemos, 6 pertenecen a Juntos por el Cambio. Dos pertenecían al kirchnerismo, a Sí. Frente Todos, y una al schiarettismo. ¿Cómo queda ahora en la provincia de Córdoba? 3 bancas para La Libertad Avanza. 3 bancas para Hacemos por nuestro país, para el schiarettismo. O sea, ponía en juego una y va a ganar 3 a partir de ahora.
2 bancas para Juntos por el Cambio. Se iban 6 diputados que representaban a Córdoba, van a quedar solo 2. Y atento a esto, Unión por la Patria ponía en juego 2 en una provincia muy contraria, pero Gabriela Esteves hasta ahora está entrando porque es también allí una banca para Unión por la Patria. Es decir, que las bancas de Córdoba quedarían a partir de hoy 3, las que se renuevan, ¿no? 3 para Libertad Avanza, 3 para el esquiaretismo, para Hacemos por Nuestro País, 2 para Juntos por el Cambio y 1 para Unión por la Patria. La elección de Massa, que hablamos desde muy temprano, fue muy buena en la provincia de Córdoba y le posibilita tener presencia en el Congreso de la Nación. Bien, totalmente definitorio lo de Córdoba, ya con el porcentaje tan alto, esperando y a ver qué es lo que sucede. Como bien decías, ahora, la posición que tomará Schiaretti. ¿Y Bullrich? Claro, estaba pensando en eso, teniendo en cuenta la campaña que hizo Bullrich, que fue muy dura a nivel de comunicación. Es una estrategia y tiene que ver con los aliados, de ahora en más, un juego de aliados, a partir de este momento, lo que resta hasta el balotaje. Yo creo que hubo una equivocación por parte de Bush en endurecer su discurso. Y yo me acuerdo siempre que Milei dijo, entre el original y la copia, la gente va a elegir el original, y el original soy yo, dijo Milei. Y Patricia Bullrich, una vez que ganó su interna, que definitivamente siendo halcón, endureció aún más su postura. Eso alejó su propio electorado de la posibilidad de apoyarla, que eso se ha observado ahora, ¿no es? Es decir, el voto que pertenecía al jefe de la Ciudad de Buenos Aires fue a parar a otras fuerzas políticas. Me parece que de alguna manera Sergio Massa, pero también algunos habrán ido a parar, digamos, a otras instancias que implica básicamente Schiaretti. Entonces yo creo que eso fue un error estratégico que planteó Patricia Bullrich, que le va a costar muy caro. Pero no solamente le cuesta caro a ella en lo personal, sino al frente en su conjunto. Yo con esto se puede llegar, yo creo que antes lo decía el compañero, puede haber una implosión dentro de Juntos por el Cambio. No sé tanto, pero el radicalismo se modifica y para arriba sigue ampliando la diferencia Massa, ¿no? Ahí veremos el porcentaje de votos, me lo va a decir Gaby. Sí, es el 80,32%. Y un dato que actualiza la Justicia Nacional Electoral me parece importante, participó a nivel país, decíamos 74 en el arranque de la transmisión, los datos ya están dando que participó el 77,65% del padrón. Es un número alto. Es importante, la gente tomó conciencia a la hora de ir a votar. Y estaba chequeando, y lo hago en vivo, los votos en blanco, que recordemos que no están en el conteo allí, pero que son el 1,92% en esta elección, mucho más bajo que en las PASO, 428.000 votos en blanco. La verdad que es una elección que deja números para analizar y mucho. Bien, ¿en blanco me dijiste cuántos? El 1,92%, 428.000 votos a nivel país, 1,92 y 428.042 votos en blanco en todo el país. Bueno, va todo muy rápido, va todo muy rápido. ¿Cómo puede cambiar en pocas semanas el panorama, ¿no?, de lo que veíamos en las PASO al resultado que tenemos hoy? Y esto también nos vuelve a dejar en un lugar de incertidumbre para lo que será la elección definitiva. La incertidumbre continúa. Esta es una película de Hitchcock, ¿no? Es como un suspenso muy interesante. Y yo creo que, me parece a mí que lo que es fundamental es recalcar que la población, que la ciudadanía piensa y ha reflexionado más cuál es la decisión que tiene que tomar y lo que implica el voto. Eso es muy importante y me parece que se va a profundizar pensando justamente en el balotaje. ¿Y por qué lo va a pensar? Porque va a tener la posibilidad de comprar 2 modelos. Uno que implica el acuerdo, la alianza, el buscar un punto de inflexión y buscar una sociedad que pueda unir un proyecto compartido pensando futuro y olvidándose del pasado, aprendiendo del pasado, pero apuntando al futuro. Y un modelo que no termina de convencer, un modelo que está atado al pasado, porque el modelo, digamos, que se presenta a Libertad Avanza, es un modelo del siglo XIX que trata de dar una cara nueva y distinta, pero que en realidad no lo es. Y yo creo que eso la gente lo está comprendiendo y lo está entendiendo. Y bueno, me parece que esta incertidumbre va a durar unos días más, pero la ansiedad todavía no se calma. Y bueno, esperemos que la gente piense. Bueno, ante este resultado, Omar, Gonzalo, Gaby, también lo sumamos a esta reflexión que hacemos ahora en estos minutos finales de nuestro operativo, que era impensado, ¿no? Esta tendencia ya de Massa con unos números que muchos no esperaban que pudiera obtener. También podemos hacer un análisis respecto del rol del electorado, que es un electorado que, más allá de lo que se diga en los medios capitalinos, más allá de lo que digan las encuestas, las redes sociales, cuando va a las urnas decide a conciencia, evidentemente, porque este cambio rotundo indica que más allá de lo que se podía especular, después en las urnas el resultado fue otro.
Totalmente. Hay un elemento a tener en cuenta, me parece, respecto a las PASO. Hay un 16% de electores que se han sumado a votar, que no votaron en las PASO, digamos, por un poco a lo mejor de bronca o por ahí a lo mejor apatía, digamos, pero ahora ha reflexionado y ha visto por ahí que el futuro, digamos, se estaba definiendo y que era importante ir a participar a votar. Seguramente cambiará porque hemos tenido hasta ahora un Milei muy moderado porque sabía que tenía las de ganar, ahora esto ha cambiado. Corre de atrás, tiene que recuperar esos 6 puntos de diferencia que hasta ahora está teniendo él corriendo de atrás y después ir por los votos que tenían cautivo los otros partidos. Él entiende que se le complejiza y quizás cambie la estrategia de Milei también y vemos a un Milei más de lo que fue la primera parte y no el moderado que hemos tenido ahora. Vamos a tener que buscar la pausa y después ya estamos prácticamente sobre el cierre. Nosotros también porque los números son casi definitorios, así que una corta pausa y después volvemos, pero tenías algo más para sumar. No, era para sumar a lo que estabas diciendo, digo, también para que tener en cuenta por parte de las distintas fuerzas políticas que van a estar compitiendo ahora en el balotaje, no subestimar al votante, no relajarse, porque todo se define después cuando la gente entra al cuarto oscuro y emite su voto. Entonces, bueno, creo que van a empezar a haber movimientos en torno a esto y sobre todo nadie tiene la vaca atada, para usar un dicho tradicional, porque el resultado de la PASO daba otro panorama para hoy, sin embargo, los números han cambiado en manos de la gente, porque es el pueblo finalmente quien toma la decisión final. Perfecto. ¿Está con hambre usted? Sí. Jamón y queso ahí. Uy, no, me dejaron afuera con el catering de nuevo, bueno, no importa. Pausa, la última, ya volvemos y hacemos el cierre. a la ciudad de Buenos Aires porque nos ha permitido ganar esta elección probablemente en primera vuelta. El búnker de Juntos por el Cambio con Macri a la cabeza y los resultados en Capital Federal. Ahí Jorge Macri está dando ganador en primera vuelta. Sí. Los números todavía no terminan de cargarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero está muy cerca. Recordemos que para ganar en primera vuelta en la Ciudad Autónoma hace falta el 50% y un poquito más de los votos, y está en el 49% de los votos y algún porcentaje más. Es por eso que Jorge Macri ya se está dando en primera vuelta, pero no del todo ganador todavía. Podría llegar a haber una variación y si no llega al 50% habrá balotaje con Santoro. Mantiene los dos colores políticos en el caso de provincia, claramente, y con una amplia diferencia, y se repetiría lo que pasa en principio en Capital Federal. Así es. Ahora, sería interesante un balotaje en Capital, pero realmente, digamos, en el sentido de que todavía no estaba previsto que hubiese una situación de esa naturaleza. Se pensaba que iba a ser mucho más desahogado el triunfo por parte de Macri. Pero esta instancia de balotaje es interesante porque la oposición a Santoro, un dirigente que viene del radicalismo, con un buen perfil, un dirigente que ha sabido sumar e insertarse transversalmente en el panorama político de Capital Federal, lo cual es interesante ver a futuro el papel que puede desempeñar Santoro si es que entra al balotaje. No obstante, a pesar de eso, con tan poca y tan corta campaña que ha hecho, lo que ha obtenido es un porcentaje bastante interesante. Bueno, ¿cómo leen los politólogos, Gonzalo? Porque ahí veíamos que estaban todos, ¿no? Como siempre se dice, la victoria tiene un montón de padres, pero es huérfano la derrota, ¿no? En este caso están todos ahí. No vi a Bullrich. Bien. Estaba. Sí, primero cuando estaba Bullrich, y otra cosa que yo veía, no vi dirigentes radicales arriba del escenario en Capital Federal, que eso es una señal para analizar en los próximos días. Ajá. ¿Tenemos imágenes todavía de lo que está ocurriendo ahí en el búnker o se corrieron del lugar? Para verlo. Ahí está. Él sigue hablando, ¿sí? Marcando, Lucía, también esta diferencia que todavía no está al 100% definida, pero... Y deben tener también datos como para a esta hora y ya con ese porcentaje que es muy chiquito, que falta para alcanzar ese 50% y un poquito más. Me parece que ya deben tener ellos garantizado el resultado final y por eso ya están celebrando. Tenemos nuestro móvil. Todavía no se fue de la casa. Regresado, todavía está en la calle. ¿A dónde está? No estarás viajando. Rodrigo Urquía, terminal de Villa María, ómnibus. Sí, ganas no faltan de viajar, porque creo que es un nochón, está hermoso acá en la terminal y hay un movimiento bárbaro. Lo único, atención, porque esto
En todas las elecciones hasta ahora, obviamente las que implicaba el transporte interurbano gratuito para moverse en distintos puntos de Córdoba, nunca se dio la situación que vamos a relatar ahora. Nos lo acaban de confirmar de 3 boleterías que prestan justamente servicios interurbanos. Han tenido que incluir unidades de refuerzo de Villa María a Córdoba capital por la demanda que han tenido a lo largo de la jornada de hoy. Consultábamos si esto se dio más temprano, si se da ahora, y ha sido en los 3 turnos. En la mañana, durante la tarde, sobre todo en las primeras horas, y recién nos mencionaban 2 empresas que trabajan con interurbanos, específicamente uno de los coches es el que tengo a mis espaldas, el de Buses LEP, y otro es Córdoba Cuata, de los más conocidos que recorren la provincia, que uno está llegando inclusive aquí a la terminal. Lo que nos decían es que por la cantidad de gente que se ha acercado, recordamos, con el beneficio del traslado, obviamente para votantes, como para autoridades de mesa, de trasladarse a otros puntos de la provincia sin costo hasta la medianoche, lo que nos decían es que a Córdoba capital se han tenido que incluir 2 refuerzos para la noche de hoy. Va a cortar el beneficio a la medianoche, pero de todas maneras, en la próxima hora, a partir de las 11 de la noche, va a haber otras 2 líneas que habitualmente no unen Villa María con Córdoba y que las empresas han decidido sumarlas por la cantidad de gente. Ahora se ve un poco más descongestionado, si se quiere, aquí el pasillo de espera, pero sí en la zona de boleterías hay bastante gente porque sobre todo tiene que ver con las frecuencias que se vienen, que son en las horas posteriores. Recién hace minutos este pasillo estaba colmado, se llenaron 12 unidades y ahora, bueno, hay un movimiento un poco más tranquilo, pero se espera por los próximos colectivos, que son los últimos viajes del día, recordamos, con el beneficio del viaje sin costo para aquellos que hayan votado o que hayan sido autoridades de mesa, presentando obviamente el certificado de voto o el certificado específicamente de la citación como autoridad, para poder acceder al beneficio y volver gratis, en este caso a Córdoba capital, o al revés, si lo hacen desde Córdoba hacia Villa María. Rodrigo, ¿cómo estamos cerrando la noche en Villa María y la región, hablando de policiales y salidas por accidente? Bueno, ha sido, afortunadamente, dentro de esta jornada que hemos tenido, tranquila para bomberos voluntarios. Nos referenciaban 2 accidentes de tránsito. Uno fue pasado el mediodía, 12:30, pleno hora pico, fue Boulevard España, choque entre auto y una motocicleta. Afortunadamente, solo lesiones leves para la conductora de la moto, que no requirió traslado hacia el hospital. Y hace un rato atrás, aproximadamente 20:15, hubo un nuevo accidente que fue en inmediaciones allí de Boulevard España, donde hubo traslado del conductor de una moto con lesiones leves hacia el hospital. Fueron los únicos 2 accidentes. E inclusive hicimos consulta también a Rodrigo, personal de la Policía Departamental. Te interrumpimos brevemente, Rodri, porque tenemos que hacer contacto. Está hablando Kicillof en este momento, así que vamos a ver las imágenes, luego retomamos el contacto con nuestro móvil. A los militantes, a las militantes. Agradecer también, y acá adentro y allá afuera hay una muestra de eso, a las ganas que le puso nuestra militancia, los verdaderos protagonistas de la campaña de Unión por la Patria, de una campaña del peronismo, son los y las militantes de la provincia de Buenos Aires. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica. Quiero agradecerles también, muchos de ellos están acá, otros están todavía en sus territorios, a los ministros militantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a un gabinete que reconstruyó el estado de la provincia, que lo gestionó, lo encontramos desmantelado. Y con esa gestión estamos transformando la provincia de Buenos Aires. Militancia, gestión, transformación de la provincia de Buenos Aires. Bien. Muchas gracias. Amplio ganador, claro gobernador. Finalmente Axel Kicillof va a ser el gobernador por 4 años más. Ha sido amplia la diferencia que sacó, sí. No es el único gobernador que reelige
el espacio oficialista, porque estaba chequeando los datos y en Catamarca, en Unión por la Patria, Raúl Jalil sacó el 53,46% de los votos y Jalil reelige también en esa provincia. No están cargados los datos a nivel nacional todavía de lo que pasó en la otra provincia que iba a gobernador, que es Entre Ríos. Vamos a esperar un rato más, así había más chance de que gane Juntos por el Cambio. Bien, creo que Rodrigo ya lo damos por saludado, o si quiere ingresar. Ya está, lo saludamos. Chicos, una pequeña lectura con esto también que se dio en lo micro de lo que ocurría, justamente los micros en la terminal. Uno entiende de que mucha gente que por ahí no votó, uno piensa en los jóvenes que por ahí están estudiando en Córdoba también, que viajan a sus pueblos, a sus lugares, a Villa María también, se decidieron venir a votar porque es un movimiento que no se había dado en las elecciones anteriores. Claro, puede tener que ver con esto, Omar, que decíamos antes, ¿no? Que la responsabilidad que tiene el votante para esta elección que ya es definitiva. Respecto de la anterior, por ejemplo, 1,5 millones más de personas que han votado, no es un dato menor, es un dato muy importante. Y hay una cuestión, me parece importante que tener en cuenta. La democracia sigue siendo el mejor sistema a pesar de las dificultades y errores que se cometen. Y yo creo que eso la ciudadanía lo va comprendiendo y lo va entendiendo. Y en nuestro país esto es muy evidente. Después de la crisis del 2001, fue una crisis muy dura, que cualquiera en una circunstancia semejante en Argentina hubiese dado lugar a un golpe de Estado, y sin embargo los 5 presidentes en poco tiempo se salió adelante, se superó una situación y una contingencia muy grave, y estamos acá marchando nuevamente frente a una crisis y un desafío muy grande. Pero cuando uno pensaba y creía que los miticismos acelerados, esa situación de odio y de confrontación injusta e innecesaria comenzaba a aprender en la sociedad de nuevo demuestra que la madurez que se ha conseguido en estos 40 años de democracia todavía sigue siendo la esperanza para que el país pueda reconstruir un mejor futuro para sus hijos. Bien, también hay que tener en cuenta que ha sido un día súper tranquilo. Nosotros que tuvimos cobertura desde la mañana temprano en la radio, estabas en el móvil, lo propio con la región, con Gaby Ventura, lo repetido era cómo se está votando con total tranquilidad. Prácticamente no hubo quejas de nadie, no hubo denuncias. Esto también se dio en un contexto como totalmente, digamos, la ciudadanía en general y los miembros, digamos, de la fuerza política han comprendido de la importancia que es, digamos, este pacto de convivencia política que hace 40 años asumimos y que la gran mayoría de las personas no están dispuestas a abandonar. Como vos decías, en las escuelas se vio un clima de tranquilidad, de diálogo, las fuerzas políticas estaban, nosotros ahí en las mesas, cuando estuve en una escuela, los fiscales tomaban mate juntos, charlaban, fue un clima, la verdad que muy lindo. Porque bueno, y la gente fue a votar con ganas. Gaby, ¿qué pasará, digamos, en los diferentes búnker? ¿Jugarán con el horario más o menos parecido a lo que pasó al horario de votación? Esto ocurrió claramente entre los dos candidatos. Ahora hablemos de los dos candidatos de cara a un balotaje confirmado. Pisándose ahí en el horario de votación. Eso no son casualidades. Donde Sergio Massa estuvo esperando casi 40 minutos, 50 minutos para votar, porque hizo la fila. En un momento Toto Massa, su hijo, le cuidó el lugar y estaba sacándose fotos con los presentes allí en Tigre. Y un Javier Milei que llegaba a esa misma hora a votar, con una convocatoria que se había hecho para cantarles el feliz cumpleaños, porque hoy el candidato a la Libertad Avanza está cumpliendo años. Veremos si está contento o no con este resultado, pero son los dos hombres que vamos a volver a encontrar en las urnas el 19 de noviembre. Queda poco y no queda tan poco para el 19 de noviembre. Y pensaba en palabras que van atadas a la democracia, ¿no? Los valores democráticos, los derechos conquistados, el país que queremos, los consensos hacia adelante. El consenso democrático del que habla Sergio Massa, el consenso de partidos que se viene, y también la no reivindicación de aquello que sí reivindica Javier Milei del otro lado. Creo que muchas veces he dicho esto, pero nunca estuvo tan claro los modelos de país que se proponen de un lado y del otro. Y me parece que las próximas semanas van a ser claves. Lula decía algo de no subestimar el voto. Me parece que las dirigencias políticas tampoco se van a dormir en los próximos días. Y mañana mismo ya arranca, si no en un rato, la campaña de cara al 19 de noviembre, donde dos países, dos formas de ver la historia, los derechos conquistados, van a estar en pugna. Sí, claro, me quedo con la frase de Lula, nadie tiene la vaca atada, realmente es así. Y ellos lo saben. Cuando baja un poco la
espuma del enojo que tenía la gente por una situación que es innegable, que es económica muy difícil a nivel país y que le ha costado mucho al ciudadano en estos últimos meses sobrellevar la vida cotidiana adelante. Digo, cuando baja la espuma del enojo con el que el votante fue tal vez a las PASO a manifestarse, entran en juego todas estas cosas que enumeraba Gaby, que no estamos dispuestos como sociedad evidentemente a perder, y por eso se ve reflejado en este resultado que para muchos era improbable. Bien, estamos sobre el cierre, nos veremos las caras nuevamente, lo que serán ya confirmados, porque hay que confirmarlo, ya estamos hablando de un balotaje. Sí, estamos hablando de un balotaje. Es un hecho, y estaremos nuevamente con una transmisión especial, con una cobertura especial, con los nervios que viven también ustedes en su casa y que se proyectan en nosotros, todos como ciudadanos, cada uno con su pensamiento político. Pero bueno, como decíamos, cerramos diciendo esto, me parece, Gaby, lo marcabas vos, parece que falta mucho y también que falta poco. Y coincidimos todos, ¿no? Sí. Que veremos a ver el comportamiento también atado a lo político de aquí en adelante. Ojalá que haya responsabilidad también por parte de los candidatos a la hora de hacer declaraciones en un momento tan convulsionado de la Argentina desde lo económico. De los candidatos que pasaron al balotaje y responsabilidad de quienes no pasaron al balotaje en la Argentina que se viene. Ahí está la clave de los votos, de dónde van a venir. Me parece que la clase dirigencial tiene que estar a la altura de los 40 años de democracia. El 30 de octubre se cumple ese aniversario número 40 de cuando Alfonsín ganó esa primera elección. Yo no había nacido, yo viví toda mi vida en democracia y todos estos años defendí la democracia y creo que el pueblo argentino también va a seguir defendiendo la democracia. Esperemos que los dirigentes estén a la altura. Estamos sobre cierre, nos vamos, gracias por habernos acompañado, ya parte del equipo. Así que ni siquiera lo saludo como columnistas, somos todo un equipo. Sí. Nos vamos, ¿le quedó algo a usted? No, nos vamos, nos despedimos hasta, bueno, cuando nos encuentre nuevamente este operativo eleccionario. Hasta el balotaje, exactamente. Que tengan una buena noche, gracias por habernos elegido.